Señorías, comenzamos debate y votación de la proposición no de ley relativa a la compensación por daños ocasionados por el pedrisco en las comarcas de Matarraña, Jiloca, Belchite y Campo de Daroca. Tiene la palabra el señor Iglesias, del Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Señorías, durante este año 2025 se han sucedido varios episodios de pedrisco en nuestra comunidad autónoma con afecciones diversas, tanto a cultivos agrícolas como a infraestructuras tanto públicas como privadas, infraestructuras agrícolas, ganaderas, pero también otro tipo de infraestructuras como naves, casas, vehículos, edificios públicos o caminos. En esta proposición no de ley que presentamos hoy en estas Cortes, que tiene por objeto que el Gobierno de Aragón articule los mecanismos necesarios para evaluar y, en su caso, ayudar a los más afectados por estos episodios en aquello que trascienda a las habituales coberturas de los seguros. Estos episodios de pedrisco se han dado en localidades de comarcas como el Matarraña, como el Jiloca, como Monegros, como Cuencas Mineras, Cinco Villas, Bajo Aragón, Caspe, Comarca Central, Bajo Cinca, Bajo Aragón, Valdejalón, Ribera Alta, Campo de Daroca, Hoya de Huesca, Campo de Belchite, Sierra de Albarracín, Campo de Daroca y en otros lugares de Aragón. Como pueden ver ustedes, desde el registro de esta proposición no de ley hasta la actualidad se han sucedido nuevos episodios de pedrisco y es por eso por lo que hacemos una enmienda a nuestro propio texto para que aparezca una denominación más general y poder incluir aquellos territorios en los que se constate que ha habido afecciones graves y en los que, por desgracia, pueda haber de hoy en adelante. Las tormentas de pedrisco se han sucedido durante todo el mes de mayo, pero fueron especialmente fuertes durante los días 2, 10 o 14 de mayo, que es cuando cayeron las pedregadas más devastadoras. Es cierto que, como es habitual, el granizo cae en zonas muy concretas y produce daños muy diversos dependiendo de la duración del fenómeno y del tamaño de la piedra y para los cultivos también del estado en el que se encuentran. Por ello, las afecciones también serán muy diversas en las diferentes localidades, desde algunas en las que por suerte el pedrisco ha ocasionado daños menores y en otras que los daños han sido más elevados, afectando no solo a las cosechas de cereal o fruta, sino también a otro tipo de bienes públicos y privados. En algunas localidades la intensidad del fenómeno ha sido tremenda, con piedras de hielo de un tamaño impresionante en sitios como Herrera de los Navarros, donde algunas piedras eran como la palma de la mano, o en Valderrobles con piedras como pelotas de golf, pero también en otros sitios como Cretas, Tauste, Remolinos, Farlete, Monegrillo, Morata de Jalón, Paniza, Miedes o Urrea de Gaén. Evidentemente, las piedras de un gran tamaño generan daños no solo a los cultivos, sino también a los tejados de naves agrícolas industriales, a las viviendas y a los vehículos. En muchas ocasiones, esas granizadas generan daños en caminos, en fincas, en bienes de titularidad pública como parques u otras instalaciones de los ayuntamientos. Los frutales se suelen ver afectados, generando problemas en el cuajado y el desarrollo de la fruta. De hecho, se han visto frutas muy marcadas en algunas zonas, pero también los cereales que se encuentran en pleno proceso de llenado del grano y que aguantan peor el pedrisco están ya en fases más avanzadas del crecimiento. De hecho, según ha publicado Agroseguro, han sido unas 27.000 las hectáreas afectadas hasta el momento que los agricultores han reportado como dañadas y, desde luego, el seguro es el modo más adecuado de cubrir estos riesgos meteorológicos y también especialmente el riesgo de pedrisco, que es uno de los que se adecúa mejor al funcionamiento del sistema de seguros. Independientemente de que el sistema necesita una mayor aportación por parte del Gobierno de Aragón para acompañar la mayor aportación que hace el Gobierno de España para tratar de contener los costes para el agricultor de la contratación de los seguros y de que hacen falta mejoras en el sistema. En las primeras granizadas se ha dado una situación que afecta a algunos agricultores y es que por la acción del cambio climático la piedra ha comenzado a caer muy pronto, cuando muchos agricultores todavía no habían podido suscribir el seguro agrario, dándose el caso de que algunos agricultores que aseguran todos los años se han visto con sus cosechas perdidas y sin haber llegado a formalizar todavía sus seguros. Y por eso pedimos que se estudien estos casos para intentar dar una respuesta a esas personas que se encuentran en esa situación de
haber asegurado, pero no a tiempo este año. Por tanto, hace falta que el Gobierno de Aragón haga una buena evaluación de daños para poder actuar en aquellos lugares en los que realmente es necesario actuar y valorar la petición de declaración de zona gravemente afectada. Y con esta evaluación, el Gobierno de Aragón debe habilitar ayudas para poder apoyar en la reparación de infraestructuras públicas y privadas dañadas, como son los caminos, las granjas, almacenes, infraestructuras de regadío u sistemas energéticos, entre otras cuestiones. Y por ello, señorías, les pido el apoyo para instar al Gobierno de Aragón a evaluar e implementar estas ayudas por los daños ocasionados por el pedrisco. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya defensa tiene la palabra el señor Morón, por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, presenta el grupo proponente una iniciativa con el fin de ayudar a los afectados por las últimas granizadas del 2 de mayo en las comarcas del Matarraña, Jiloca, Belchite, Campo de Dorca y Monegros, si bien luego el mismo grupo proponente ha presentado una autoenmienda y lo generaliza a todas las comarcas afectadas aragonesas. Una ayuda a los afectados, en especial en lo relativo a la pérdida de las cosechas y daños a infraestructuras y bienes particulares. En Vox estamos de acuerdo en la necesidad de involucrar al Gobierno de Aragón a paliar estas pérdidas y a responder en la medida de sus posibilidades ante cualquier catástrofe natural. Más aún cuando las ayudas del Gobierno de España ante determinadas catástrofes, pongamos como ejemplo el temporal Filomena que azotó nuestra comunidad autónoma, al igual que el resto de España a principios del 2021, cuando llegaron, fue al cabo de más de un año de espera, dejando a muchos afectados sin ningún tipo de compensación. Lo cierto es que el sistema de declaración de las zonas gravemente afectadas, antes conocidas como zonas catastróficas, es muy mejorable. Y no solo en cuanto a la llegada de las ayudas, sino también a la hora de precisar los daños y los beneficiarios. Por otro lado, desde Vox queremos denunciar, como hemos hecho en otras ocasiones, el incremento de las primas y la falta de la cobertura de los seguros agrarios y, por tanto, la necesidad de actualizarlos a las demandas del sector para hacer frente tanto a la siniestrabilidad habitual, como el pedrisco, como a otros riesgos y nuevas plagas que pueden afectar a los cultivos. Y, finalmente, creemos necesario que ante este tipo de contingencias las administraciones reduzcan al máximo la burocracia exigible a los afectados, algo que querríamos que fuera evidentemente para todos los agricultores y ganaderos, pero que evidentemente ante estos casos, ante estas calamidades, pues hay que hacer un esfuerzo adicional para que se limite a la hora de percibir las ayudas de la PAC. Por todo ello, y con el objetivo de complementar la iniciativa que presenta el Grupo Socialista, presentamos la siguiente enmienda de adición. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, a su vez, insta al Gobierno de España a, en primer lugar, establecer un sistema de declaración de zonas catastróficas de forma precisa, identificando los polígonos efectivamente dañados para evitar generalizaciones que diluyen la eficacia de las ayudas y garantizar que los recursos lleguen de manera directa y efectiva a los agricultores y ganaderos verdaderamente afectados, respondiendo al principio de justicia y eficiencia, asegurando que las ayudas cumplan su propósito de paliar los daños y sostener la actividad productiva. En segundo lugar, simplificar los procedimientos de solicitud de ayudas PAC para zonas afectadas por fenómenos climáticos adversos, eximiendo a los solicitantes de las inspecciones innecesarias, aligerando los requisitos burocráticos para garantizar que puedan acceder al 100% de las ayudas solicitadas sin demoras ni trabas, de los seguros agrarios, ajustándolos a las demandas reales del sector, al objeto de mitigar el resto de las actividades agroganaderas y garantizar el sostenimiento de la actividad productiva frente a imprevistos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Señor Iglesias, entiendo que la enmienda sustituye el punto 1 directamente, la que usted se ha presentado a sí mismo. Tengo dudas, y fíjese, sobre el punto número 2. ¿Usted cree que esa figura existe, esa de zona gravemente afectada?
Yo tengo alguna duda porque he estado investigando un poco sobre el tema y creo que no, fíjese, no lo sé, usted lo podrá explicar después. Yo siempre voy a votar a favor de los agricultores, siempre voy a votar cualquier iniciativa que venga a tratar de echarles una mano, porque si hay un sector que ha sido maltratado históricamente y lo sigue siendo, es la agricultura y la ganadería, históricamente, da igual quién gobierne. Y pregúntenle ustedes a los agricultores, que seguro que les conocen, sobre todo, y aquí lo tengo que decir, a los de la provincia de Teruel, que además ya saben ustedes que siguen cobrando menos PAC de la que cobran los agricultores de Zaragoza y de Huesca, un asunto al que se comprometieron muchos y que nadie ha resuelto. Por lo tanto, le digo que voy a votar a favor, pero me gustaría que revise ese punto 2, porque yo de verdad creo que es que no existe esa figura. No sé si se puede solicitar la declaración de zonas gravemente afectadas, porque creo que no. Creo que no. Como le digo, creo que hay que ser coherentes con las proposiciones, tenemos que tratar de impulsar lo mejor posible para que se resuelva, y ustedes saben igual que yo que la modificación de los seguros no es tan sencilla para que puedan solicitar, como decía el señor Morón, el seguro antes de tiempo, porque eso no es tan 5 sencillo. segundos. Termino, Presidenta. Votaré a favor, pero ese punto 2 me gustaría, señor Iglesias, validar esa figura. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Apoyaremos la iniciativa, señor Iglesias. Hablamos de los daños producidos por los últimos episodios de pedrisco, de granizadas. De hecho, usted se ha autoenmendado y eso demuestra la realidad de esta cuestión. Cada vez más frecuentes, cada vez más extremos, cada vez pasan más veces y cada vez con mayores implicaciones. Por lo tanto, lo que deberíamos quizás plantearnos también es la necesidad de estar preparados, reforzando los mecanismos que ya existen, y por lo tanto hace falta una revisión y creando otros nuevos para dar respuesta a los nuevos problemas, ¿no? En primer lugar, el sistema de seguros, pues evidentemente necesita una revisión general y después una revisión de cada una de las líneas centrada en la realidad territorial sobre la que operan. Esto es hace muchos años ya que se lleva exigiendo y hace muchos años que se lleva planteando, bueno, con poco éxito. Necesitamos evidentemente una revisión para resolver esos vacíos que se producen campaña tras campaña, cuando los siniestros se producen sin haberse declarado la PAC o sin haberse suscrito precisamente el seguro. Y en cualquier caso, y con respecto a los puntos 4 y 5 de su PNL, es verdad que al margen de este sistema de valoración hay cuestiones que necesitan de ser empujadas, y ahí desde luego la Administración tiene mucho que ver cuando hablamos de infraestructuras, de paliar los daños en materia de instalaciones públicas, y en ese sentido pues evidentemente lo que plantean es buscar esa implicación también del Gobierno de Aragón, que creo que es importante, y por lo tanto votaremos favorablemente a la iniciativa que hoy se nos propone. Gracias. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. En Aragón los agricultores han sufrido dos incidentes graves, dos problemas en el mes de mayo. Uno ha sido el meteorológico. El día 2 de mayo, una granizada de fuerte intensidad asoló los cultivos e instalaciones agrícolas y ganaderas de varias comarcas aragonesas. Y esto es lo que nos traen en esta propuesta, que, por supuesto, señor Iglesias, vamos a apoyar. Dada la fecha, muchos agricultores no tenían todavía suscritas la parte de la póliza del seguro por granizo, porque se suele concretar con la evolución de las plantas y la previsión de cosecha más adelante. De manera que es necesario un apoyo técnico y económico para actuar y ver cómo se puede paliar esta diversidad de situaciones que dejan desprotegidos a los agricultores. Y un segundo incidente que se suma a esta desprotección fue la que vivimos a partir del 14 de mayo y que es una clara desatención de la Administración hacia los productores aragoneses de fruta y también hacia el potencial educativo de este programa. A partir del día 14 de mayo pudimos ver cómo, mediante el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche en colegios de Aragón, en los colegios de Aragón se distribuía fruta para incentivar su consumo. Frutas que, en muchos casos, habían viajado más de 8.000 kilómetros. Se estima que el transporte de una pera desde Sudáfrica emite aproximadamente 13 gramos de CO2 por unidad. ¿Y por qué esta cuestión es preocupante? Pues lo es porque estamos hablando de un programa que debe educar y formar en el conocimiento de la fruta,
de su origen y valores nutricionales y promover el consumo de frutas y el consumo saludable. Y qué mejor que hacerlo con el de proximidad. Es importante que cuando estos pliegos de condiciones se diseñan por la Administración aragonesa se hagan mirando a través de la ventana y no olvidando que en Aragón los valles del Ebro, del Cinca, del Jalón, del Jiloca y del Guadalope conforman una de las zonas productoras de fruta en Europa, un territorio productor de fruta de mucha calidad y cantidad. Con este olvido llevó a los colegios aragoneses peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto. El mismo problema también sucedió en otras comunidades autónomas, es cierto, pero no fue en todas. Hay comunidades autónomas que han primado los productos locales y una parte de ellos que al menos fueran ecológicos. Es el caso de Navarra, de la Comunidad Valenciana, de La Rioja, donde, fíjense, las peras eran del Rincón de Soto, de denominación de origen. El suministro de frutas se realizó mediante contratación a través de la plataforma de contratación del Estado, como debe de ser, pero en Aragón se fue a las ofertas más bajas. Y la prueba es que en las adjudicaciones el coste final fue muy inferior a lo presupuestado. Evidentemente son situaciones que tienen que corregirse ambas, porque no podemos seguir desprotegiendo a los agricultores. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Quiero empezar mi intervención trasladando toda nuestra solidaridad a las vecinas y vecinos de las comarcas de Matarraña, Jiloca, Campo de Belchite, Campo de Daroca y Monegros. Una vez más, nuestro medio rural ha sido golpeado por un fenómeno climático extremo que ha devastado campos, explotaciones y medios de vida en apenas unos minutos. Cuando hablamos de granizadas que arruinan cosechas, no solo hablamos de números o seguros agrarios, hablamos de familias que viven con incertidumbre permanente, de pueblos que ven cómo cada vez es más difícil quedarse, de un Aragón que necesita políticas valientes, no parches de emergencia. Desde Chunta Aragonesista compartimos la necesidad urgente de evaluar los daños, activar ayudas inmediatas y facilitar el acceso a compensaciones, incluso para quienes por razones comprensibles aún no habían asegurado sus cosechas este año. Pero también decimos que debemos repensar desde un punto de vista estructural y no coyuntural el modelo de protección frente a los riesgos climáticos, vinculando PAC, seguros agrarios y apoyo técnico real desde el Gobierno de Aragón. Es necesario que se refuerce el papel de las comarcas en la planificación de las emergencias agrarias, que se dote a los municipios de herramientas para afrontar no solo la emergencia, sino también la reconstrucción, caminos rurales, infraestructuras hidráulicas, redes eléctricas y que se escuche a las organizaciones agrarias con implantación real en el territorio. Esta granizada temprana es un síntoma más de la crisis climática y frente a ella no vale el negacionismo. Hace falta un plan integral que combine prevención, adaptación y justicia territorial, porque en el fondo lo que está en juego no es solo la cosecha de este año, lo que está en juego es la viabilidad de nuestras comarcas, la dignidad de nuestros pueblos y la soberanía alimentaria de Aragón. Por supuesto que apoyaremos la iniciativa. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señores diputados. Debatimos una propuesta del Grupo Socialista sobre la compensación de daños ocasionados por el pedrisco en Aragón. Señor Iglesias, le agradezco en primer lugar que usted se haya autoenmendado y haya ampliado la zona de afección de esta incidencia, ¿no? Tenga usted tranquilidad de que el Gobierno de Aragón tiene un protocolo claro establecido para valorar este tipo de incidencias. Lo tenía antes con ustedes y lo tiene ahora, con lo cual tranquilos todos que se está evaluando. Si me centro en su punto 2 de su propuesta, pues usted solicita la declaración de una zona gravemente afectada. Pero en este punto, ¿usted qué propone? ¿Aragón como toda zona afectada o solamente una parte? Habrá que evaluar, evidentemente, pero ¿cuánto vamos a poner ahí? Señor Izquierdo, le contesto yo. Señor Izquierdo, bueno, si me quiere escuchar, le contesto yo sobre las zonas gravemente afectadas. La zona gravemente afectada se establece en la Ley 17/2015, con fecha 9 de julio, en la que supuestamente pone los condicionantes para que una zona afectada gravemente pueda recibir ayudas o no. Y le leo textualmente lo que pone en esta ley. Medidas de recuperación se aplicarán en concepto de ayuda para contribuir al restablecimiento de la normalidad,
no ha tenido en ningún caso carácter indemnizatorio. Repito, carácter indemnizatorio. Esto significa que un agricultor que haya sufrido una pedregada muy fuerte en cualquier zona de Aragón no podrá recibir ni un euro en base a esta declaración de zona gravemente afectada. Esto debe quedar claro. Con lo cual, para nosotros, su PNL ya carece de sentido porque esto no puede incorporarse a esto. Si me centro en el punto número 3 de su propuesta, pues bueno, aquí también me he sorprendido mucho al leerla. Usted nos propone que a los agricultores que todavía no hayan formado su seguro, el Gobierno de Aragón les pague lo que han perdido en la cosecha. Hombre, la idea es muy buena. Pero a mí me gustaría que nos dijera en base a qué criterio técnico, en base a qué línea de subvención o en base a qué ley se puede soportar esto. Porque yo le digo al cara de la agricultura el año que viene. Si este año un agricultor no ha formalizado su seguro y le pagamos igual, el año siguiente no asegurará a nadie. ¿Por qué? Porque está el Gobierno de Aragón para pagar lo que no ha asegurado. Señor Iglesias, el Gobierno del Partido Popular, con Azcón a la cabeza, como sabe usted, defendemos el seguro como la forma clara y sosegada de que un agricultor tenga tranquilidad al sembrar sus campos, al tener sus instalaciones. ¿Por qué? Porque con un seguro bien hecho, ese agricultor dormirá tranquilo. Y si me centro en el punto 4 y punto 5 de su propuesta, pues lo que vemos es una cosa, que este Gobierno ha sido ejemplo en la Dana y lo va a seguir siendo. Muchos alcaldes del Grupo Socialista que en esta tierra están criticando la labor en el mantenimiento de caminos y por ahí, al final van a recibir ayudas de las convocatorias publicadas por este Gobierno para ayudar a ayuntamientos y asociaciones y empresas que han tenido 15 segundos. Muchas gracias, Presidenta. Termino enseguida. Y al final van a recibir ayudas para poder solucionar sus problemas. Votaremos no, porque nosotros no queremos engañar a los agricultores. Nosotros luchamos por ellos vía los seguros. Muchísimas gracias. Gracias, señor Jiménez. Señor Iglesias, un minuto para fijar su posición respecto de la enmienda presentada. Gracias, Presidenta. Sí que aceptaremos la enmienda de adición que hay presentada, bueno, pues porque yo creo que sí que aporta en esta cuestión. Gracias, señor Iglesias. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 59 emitidos con el telemático. Votos a favor 35, en contra 24. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés. Izquierda Unida. Aragón Teruel existe. Chunta. Vox. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, pues en primer lugar agradecer al Grupo Socialista que haya aceptado nuestra enmienda de adición, porque evidentemente no todo es cuestión, no todo hay que pedírselo al Gobierno de Aragón. Evidentemente hay que pedirle esa implicación en todo momento para ayudar a los agricultores y ganaderos, pero también hay que pedirle al Gobierno de España una mayor implicación tanto a la hora de limitar la declaración de las zonas realmente afectadas y que las ayudas lleguen a quien tienen que llegar y que lleguen lo antes posible, y también a la hora de, como también se ha comentado por parte de varios portavoces, a la hora de modificar los criterios y las coberturas que hoy en día tienen los seguros agrarios. Son cuestiones necesarias y la verdad es que pues nos congratulamos que lo haya incluido en su propuesta y por eso hemos votado favorablemente. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los grupos de esta Cámara su apoyo en esta iniciativa y esperemos también pues, que el Gobierno, a pesar de que el Partido Popular haya votado en contra, saque adelante a lo que le estamos instando desde estas Cortes. Y, desde luego, se preocupaba mucho el señor Azcón, el candidato Azcón, por las pedregadas, por los problemas del pedrisco. Se iba él incluso a evaluar los daños del pedrisco y a pedir ayudas cuando era candidato en el año 2022. Y ahora, desde luego, se ha olvidado absolutamente de los agricultores, se ha olvidado absolutamente de nuestros pueblos, sin plan antiaranceles para proteger a nuestros agricultores, sin la ayuda prometida para los leñosos, la que le reclaman al Gobierno de España, que ustedes no han dado, trayendo las peras incomestibles de Sudáfrica para nuestros
escolares con la hoja Gracias. de Muniesa cerrada a día de hoy y queriendo cerrar el CRIE de Benabarre. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor Jiménez. Gracias, presidenta. Señor Iglesias, una vez más usted ha querido engañar al sector primario. Propone una ley que no le va a dar un duro a los agricultores aragoneses. La forma es el seguro, lo hemos dicho 1000 veces y lo repetiremos tantas veces como haga falta. La clave, seguros, 33% más de inversión del Gobierno de Aragón del señor Azcón y entonces con Vox para los agricultores. Pasamos de 8,9 a 11,9 para seguros. Ayuda en el momento de formalizar el seguro, clave, que a un agricultor le cueste mucho menos al formalizarlo. Importante, lo nombraba el señor Morón. El 27 de mayo, en la Comisión de Agricultura, aprobamos por unanimidad una PNL en la que instamos al Gobierno de España a que, en colaboración con las comunidades autónomas y el sector, reevaluar las coberturas y, sobre todo, hablábamos también aquel día, que el ENESA pusiera su parte, ENESA, ente del Estado. Pues ni una ni la otra, ni se han revisado coberturas, ni se ha puesto más dinero. Seguiremos hablando, si quiere usted, de las escuelas, no se preocupe, tenemos mucho que decir sobre eso. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Continuamos con el punto número 13, debate y votación de la proposición no de ley 25225 sobre la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Rodrigo por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. La actual Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca fue inaugurada en el año 1970, tan solo 2 años después de la creación del Hospital San Jorge, actual Hospital Universitario San Jorge, denominación que cumplía con una reivindicación histórica de la ciudad de Huesca, de la comarca de La Hoya y de toda la provincia del Alto Aragón, como hospital de referencia de más de la mitad de los habitantes de este Alto Aragón y que se vio finalmente satisfecha en octubre del año 2020 gracias a un gobierno socialista. El primer hospital universitario fuera de la ciudad de Zaragoza, una reivindicación donde sin duda la Escuela de Enfermería jugó un papel fundamental, ya que cada año este hospital acoge las prácticas de final de grado de más de 200 estudiantes de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca. Desde su fundación en 1970 se han formado más de 55 promociones de profesionales sanitarios. Primero, ayudante técnico sanitario, a partir de 1979 diplomados y diplomadas en enfermería. En 2008 fue uno de los primeros centros españoles en conseguir y ofrecer el nuevo grado adaptado al espacio europeo de educación superior, titulación con una altísima demanda en el mercado laboral, de la que actualmente forma a su 14ª promoción. Una escuela universitaria de enfermería que actualmente alberga cerca de 230 estudiantes. Desde hace décadas las demandas han sido claras. Por un lado, que la Escuela de Enfermería se convierta en un centro universitario más dentro del campus ostense de la Universidad de Zaragoza y que su gestión económica dependa de la misma consejería que el resto de titulaciones. Actualmente, al igual que la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel, se trata de un centro adscrito a la universidad a nivel académico, pero cuya gestión y administración le corresponde al Servicio Aragonés de Salud. Esto quiere decir que en lugar de depender, como otras titulaciones, de la Consejería de Universidad, se hallan vinculadas al Departamento de Sanidad. Esperamos que fructifique cuanto antes ese diálogo abierto entre la Universidad de Zaragoza y la dirección de la escuela, puesto que nos consta que por parte del nuevo equipo rector de la universidad se quiere trabajar en facilitar la incorporación del personal que ha venido desarrollando las tareas docentes con la financiación adecuada para esta transferencia. Y aprovecho para reconocer desde aquí a todo el profesorado de esta escuela, que son los que transmiten diariamente su experiencia docente, formación y han estado contribuyendo a la calidad de la mayoría de los enfermeros y enfermeras de esta provincia. Por otro lado, pedimos la rehabilitación de la actual sede de la Escuela de Enfermería a fin de que se adapte a los requerimientos actuales. Necesitamos nuevas instalaciones y recursos educativos modernos para mejorar la formación universitaria pública y todo ello dirigido a mantener el prestigio formativo que acreditan los informes que recibimos cuando nuestros estudiantes acuden a intercambios en universidades españolas y extranjeras.
Además, estamos actualmente en un momento clave para poder ver actualizado y renovado un edificio que tiene, entre otras cosas, una gran fortaleza que destacan tanto estudiantes como profesionales que ejercen la docencia en la propia escuela, el encontrarse en el mismo recinto hospitalario, permitiendo una colaboración estrecha entre el centro hospitalario y el centro universitario y, por supuesto, la Escuela de Enfermería. Las obras de adecuación del edificio de la antigua residencia de niños en Huesca permitirían que la docencia de enfermería pudiera trasladarse provisionalmente, y digo provisionalmente, hasta que el nuevo edificio de la Escuela Universitaria de Enfermería estuviera reformado, porque no se entiende la plena integración sin un edificio propio de la universidad. Como todos ustedes saben, el grado completo de Medicina comenzará a desarrollarse en el año 2026-27, es decir, cuando los alumnos que este año han entrado en primero estén cursando tercero, aún no habrá estudiantes ni de cuarto ni de quinto, sexto son prácticas. Una vez que estos se incorporen, el espacio, ya lo han advertido, no es suficiente y no hay más que comprobar ese proyecto técnico. En definitiva, la Escuela Universitaria de Enfermería lleva formando enfermeros y enfermeras en Huesca casi 55 años, lo que da idea de la importancia que tiene para la ciudad de Huesca y el valor añadido que supondría tanto la integración como la reforma del edificio, no solo para nuestros estudiantes, sino para la ciudad de Huesca. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Se han presentado dos enmiendas para la defensa de la primera enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Artero por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, debatimos hoy sobre las escuelas universitarias de enfermería, en este caso de Huesca. Recordamos que tienen un origen histórico en los años 70, cuando efectivamente el INSalud pues tenía, lógicamente, escuelas de enfermería adjuntas a los grandes hospitales, como pasaba en Zaragoza, Huesca y Teruel. Es verdad que históricamente la antigua Escuela de Zaragoza se terminó integrando como tal, como facultad actual de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Zaragoza y, por tanto, quedaron sin integrar entonces las escuelas universitarias de Huesca y de Teruel, que siguieron dependiendo, como están hasta el día de hoy, de los hospitales. Es decir, son propiedad y gestión del actual no INSalud, sino del actual Servicio Aragonés de Salud. Como anécdota, diré que el último reglamento de las escuelas de España que se firmó por el INSalud fue el año 2000 y me emocionó comprobar que iba firmado por un presidente ejecutivo del INSalud que se llamaba Alberto Núñez Feijóo. Y la verdad que está muy bien que el entonces presidente del INSalud el año 2000 y firmó ese reglamento vaya a ser el próximo presidente del Gobierno de España, que es de lo que se trata. Pedro Sánchez en el 2000 no sé dónde estaría, pero desde luego ahí no. Entonces, en todo caso, vuelvo a la cuestión, estamos de acuerdo con la primera cuestión que plantea el PSOE, y es que estas dos escuelas de Huesca y Teruel, con el mismo derecho que se integró a Zaragoza, tienen todo el derecho del mundo y toda la lógica que se integren, no como centros adscritos, sino como centros propios en la Universidad de Zaragoza. Así que, en ese sentido, tanto derecho tienen los estudiantes de Huesca y Teruel, como tuvieron en su día los de Zaragoza, los estudiantes de enfermería, a que sus estudios se integren como centros propios y no adscritos en la universidad. Pero también entendemos, y aquí viene el asunto de discrepancia en el punto 2, que hay que dejar trabajar un poco más y de manera autónoma a la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza no es un instituto de educación secundaria en el cual la Consejería de Sanidad o la Consejería de Universidad pueda dar órdenes, eso lo tienen que hacer, no. Hay que dejar, como organismo autónomo que es, que la universidad avance más en sus planes sobre cómo integrar a estos profesores, cómo integrar los estudios, porque el plan de estudios no es exactamente el mismo, y, por supuesto, dónde ir, qué edificio. Una cosa es integrar la administración, integrar la institución, y otra cosa es en qué edificio tiene que ir. No creo que aquí en las Cortes seamos ninguno, igual algunos sí, arquitectos, como para saber si caben o no en la antigua residencia de niños, si el edificio actual que está detrás del Hospital San Jorge vale o no vale y tiene que ser rehabilitado. Por supuesto que sí, porque es muy antiguo, pero si valdría para hoy en día cumplir las prescripciones técnicas. Es decir, no juguemos, creo que no deberíamos jugar a ser aquí arquitectos ni especialistas en cosas que no debemos. 10 segundos. Vamos a dejar a la Universidad de Zaragoza que trabaje para ver el modo de integrar, por ejemplo, el profesorado, y de ver también el lugar óptimo para esos futuros. Gracias, señor Artero.
Para la defensa de la segunda enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón el señor Zibiac, 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que no agotaré el tiempo. Voy a ser muy breve. Muy buenas tardes a todos, señorías, diputados y diputadas. Bueno, yo creo que es lo ha explicado muy bien el portavoz de Popular. Bueno, no lo ha dicho así, pero yo diría que es una anomalía el que el Salud tenga centros universitarios, igual que el Departamento de Medio Ambiente tenga el centro de las enseñanzas forestales de Jaca. Yo creo que pertenece a otra época, que ahora estamos, bueno, pues yo creo que lo que tenemos que fomentar es la Universidad de Zaragoza y las universidades privadas que se implanten cumpliendo la normativa. Y, por consiguiente, a nosotros nos parece bien la propuesta de socialista de integrar la Escuela de Enfermería de Huesca pues en la Universidad de Zaragoza. Nos parece muy razonable, cumpliendo pues, lo que haya que cumplir, aunque tampoco forzosamente tiene que ser el mismo plan de estudios, porque puede haber 2 centros diferentes con pequeños matices en cuanto al plan de estudios, siempre y cuando cumpla los requerimientos que hay a nivel nacional y europeo del reconocimiento de titulaciones. Y respecto a en qué edificio tiene que estar, yo creo que lo importante es que esté en un edificio digno y adecuado para las enseñanzas y que sea lo más cómodo pues, para los estudiantes, para las profesoras, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que tener es el mejor edificio posible dentro de las posibilidades sin perder el criterio de eficiencia, porque el edificio donde estén albergadas las aulas y laboratorios y demás, pues puede ser el colegio universitario si es que tenemos sitio, o puede ser la escuela de niños una vez que esté rehabilitada, o puede ser un edificio de nueva construcción. Entonces yo creo que aquí lo importante sería instar al Gobierno a que resuelva el asunto de la ubicación física y no tanto decir dónde tiene que estar. Nosotros habíamos traído como enmienda lo mismo que se aprobó en el Ayuntamiento de Huesca. Entonces yo creo que el Partido Socialista debería de aceptar nuestra enmienda porque es lo mismo que votó en el Ayuntamiento de Huesca. Así que confío que el Partido Socialista acepte nuestra enmienda y que salga esta PNL por unanimidad. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Zibiac. Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. Agrupación Parlamentaria Izquierda, Partido Aragonés. Perdón, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Rodrigo, ya le digo que votaré a favor, acepte o no acepte las enmiendas. Creo que además tienen algún texto transaccional. Pero es cierto que el señor Zibiac ha hecho un ejemplo claro y que yo comparto, que es el del IFA de Jaca. No tiene ningún sentido que un centro, que al final es un centro educativo de la rama que sea, dependa de un organismo que no sea el de educación. Creo que es una cuestión de que el sentido común, ¿verdad?, cualquiera de nosotros nos haría ver desde fuera y sin tener todos los datos, que es una cuestión que a veces, pues bueno, son cuestiones que además te dicen una respuesta cuando estás en la administración que es muy curiosa, que seguro que a los que han gobernado les ha pasado, que es esa de esto siempre se ha hecho así. Y con eso sentencian, ¿verdad? Y ya se queda uno tranquilo y nadie lo toca, porque como esto siempre se ha hecho así, entonces es cierto que ese ejemplo yo creo que es clarificador y que quizás se tiene que traer aquí una propuesta también para que ese centro también vaya a educación, porque creo que es efectivamente un ejemplo claro que es el mismo. Creo que no tiene sentido se articulen los acuerdos, se articulen las fórmulas, la financiación, por supuesto, que nadie haga que no le corresponda algo que no le corresponde hacer, que por supuesto se deje la independencia necesaria a la Universidad de Zaragoza, solo faltaría, pero creo que esto es ir por el buen camino, señora Rodrigo, es ir por el buen camino, que cada uno haga lo que tenga que hacer, que educación se dedique a los centros educativos y que el resto se dedique a otras cuestiones. Por lo tanto, votaré a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Izquierda Unida de Aragón, señor Sanz.
Debatimos sobre la Escuela de Enfermería de Huesca y su integración en el primero de los puntos de la propuesta que nos trae el Partido Socialista. Su integración, lo cual nos parece algo necesario, llevamos muchos años también planteándolo y, por lo tanto, con respecto a ese primer punto, ninguna duda al respecto, es necesario y así votaremos favorablemente. Sí, es verdad que la autonomía universitaria es importante, pero en este caso concreto el papel del Gobierno de Aragón y, evidentemente, en el ámbito de ese traspaso, pues tiene mucho que decir también. Y esto lo ligo también con el segundo de los puntos, porque nosotros tenemos dudas con respecto a la redacción que se planteaba para la iniciativa. Porque, señor Artero, es verdad que una vez que la universidad asuma esas competencias tendrá plena potestad para determinar dónde. Pero, claro, el problema es que aquí hay una cosa que es objetivamente cierta, que en algún sitio se tendrán que impartir, ¿verdad?, las enseñanzas y que, obviamente, lo que ahora mismo se está dando en unas condiciones y en unos lugares y de una manera por un titular, cuando se traspase a otro, de alguna manera eso también tendrá que estar de alguna manera claro. Porque si no estamos haciendo trampas al solitario, no nos estamos diciendo todas las cosas que tenemos que decir. Lo que no sé es si la propuesta que nos hace el Partido Socialista es la correcta, no lo sé. Dicen que no van a caber en el antiguo residencia de niños. Es posible, según lo que ha dicho, según lo que ha dicho la portavoz socialista, pero en cualquier caso estamos hablando de un edificio de los años 70 que tenía que haber sido reformado. Cómo se desarrolla el debate, a ver qué hace con las enmiendas y en cualquier caso le solicito la votación por separado de ambos puntos si no tiene inconveniente. Gracias. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Bueno, pues le agradezco que traiga esta proposición no de ley, señora Rodrigo, y señor Artero, tenemos que ponernos de acuerdo. Máxime, este mismo debate tuvo aquí lugar en el año 2016 y nada se ha avanzado. Es decir, llevamos 9 años en la misma situación. Y máxime también, donde el Ayuntamiento de Huesca esta semana ha aprobado una iniciativa que resuelve este problema. Dos necesidades importantes. Una, la integración funcional en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Parece que desde diferentes ámbitos, desde hace tiempo y desde el propio centro, se viene defendiendo la necesidad de una integración plena en la Universidad de Zaragoza, porque los estudiantes son alumnos de pleno derecho del campus público aragonés y obtienen su titulación por la Universidad de Zaragoza. El profesorado y el centro no dependen de esa institución. Nosotros apoyaremos el punto 1 de la proposición no de ley y el punto 2 es un debate, como digo, que no es nuevo, quizá merece la pena un análisis respecto a la segunda decisión al edificio. En marzo del 2026 está prevista la inauguración de la nueva Facultad de Medicina de Huesca mediante la rehabilitación de la antigua residencia de niños. Quizá la función de esta proposición no de ley es abrir de nuevo el debate para encontrar una solución final, como ha hecho mi antecesor, el portavoz de Izquierda Unida, dado que ahora la situación ha cambiado con la implantación del grado de Medicina completo y la construcción de la nueva Facultad de Medicina en Huesca. Vamos a escuchar el debate completo y decidimos. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Señorías, la Escuela de Enfermería de Huesca necesita integración plena en el campus de Huesca, por supuesto, pero también estabilidad a largo plazo y una infraestructura propia del siglo XXI. Lo demás será seguir parcheando. No caben
más excusas. No estamos hablando de crear un nuevo grado ni de montar una facultad desde cero. Estamos hablando de reconocer por fin lo que ya es esta escuela, un centro universitario de referencia que necesita el mismo trato que cualquier otro, y lo necesita en gestión, en dotación presupuestaria e, insisto, en instalaciones. El desinterés institucional no es neutro porque genera fuga de talento, desafección, precariedad. Si tratamos con indiferencia la formación sanitaria en Alto Aragón, lo que estamos haciendo es contribuir al desequilibrio territorial, que es lo que deberíamos combatir. No se puede hablar de vertebración sin tomarse en serio el papel del campus oscense, y tampoco se puede hablar de reforzar la sanidad pública sin empezar por la base. El Colegio Oficial de Enfermería de Huesca ha alertado de un déficit de entre 300 y 400 profesionales en Alto Aragón. La salud pública empieza en las aulas y esa responsabilidad también es nuestra. Necesitamos una red universitaria pública sólida, conectada con el territorio y alineada con las necesidades sociales. Apostar por la Escuela de Enfermería de Huesca no es solo una cuestión de justicia con una institución concreta, es un paso más para reforzar el modelo de universidad pública que queremos construir en Aragón. Por eso apoyamos esta iniciativa, pero lo hacemos con la convicción de que no basta con aprobarla. Hay que fijar un calendario claro para la integración, hay que escuchar a quienes forman parte de la escuela, al alumnado, al profesorado, al personal. No se puede transformar una institución de espaldas a quienes la viven cada día. No hay otra forma de construir país que esta, con hechos, con compromiso y con una política universitaria que apueste por lo público. Votaremos a favor. Gracias, señor Soro. Señora Rodrigo, un minuto para fijar su posición respecto de la enmienda presentada y de la solicitud de votación separada. Gracias, señora presidenta. Agradecemos la presentación de enmiendas por parte del Partido Popular y del Partido Vox. En este caso, respecto a la enmienda del Partido Vox, hemos intentado llegar a una transaccional. No ha sido posible. Es una pena, puesto que creo que el fondo de la cuestión la tenemos y coincidimos ambos grupos. Sinceramente, una pena. Y, señor Artero, lo cierto es que su enmienda nos parece que es demasiado, vamos a decir, tibia, entiéndame los términos en la que lo digo, ya que el ser receptivos, que el Gobierno de Aragón sea receptivo, fíjese lo receptivo que es el Gobierno de Aragón, que la señora consejera de Universidad no estaba ni siquiera presente en el debate, fíjese. Por lo tanto, no vamos a aceptar esa enmienda, sí que vamos a aceptar la votación por puntos y, por lo tanto, señora presidenta, quedaría la propuesta tal y como fue formulada inicialmente con una votación por puntos. Gracias. Sí. Gracias, señora Rodrigo. Dado que no ha sufrido modificación, ¿se acepta la unanimidad para la votación por separada de todos los grupos parlamentarios? Comienza la votación del punto 1. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos con el voto telemático, 62 votos a favor. El punto 1 sale adelante por unanimidad. Votamos el punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61. Sí, señora presidenta, podemos repetir. Que ha habido un error. Repetimos la votación del punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 26, en contra ninguno, abstenciones 36. Decae la iniciativa. Decae el punto número 2. Explicación de... No, perdón. Sale... Que voy muy deprisa hoy. Sale adelante el punto número 2. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto. Señor Izquierda Unida. Corrales. Teruel existe. Señor Moreno. Señor Soro. Señor Cibiac. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, tan solo pues resumir los argumentos que nos han llevado a esta votación. Hemos votado que sí al primer punto porque, desde luego, compartimos con todos los grupos de esta Cámara la necesidad de que la Escuela de Enfermería de Huesca se integre en la Universidad de Zaragoza, pues como cualquier otro centro universitario. Y la abstención no es porque no queramos un nuevo centro universitario, sino porque
un nuevo edificio, sino porque entendemos que no tenemos información suficiente para saber cuál tiene que ser, porque podría ser derribar el existente y construir uno nuevo, o construirlo en el parking de urgencias, o no sé, quizás haya más opciones, o en un local comercial, o en edificios de la Universidad de Zaragoza preexistentes, o que estuviera junto a la Facultad de Medicina. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que estos estudios vayan directamente a la Universidad de Zaragoza y que finalmente los estudiantes tengan un edificio digno, Gracias. que yo creo que es lo que queremos todos. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Cibiac. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Lo primero, por cortesía parlamentaria, agradecer esos votos afirmativos, incluso también las abstenciones, porque gracias a eso por fin se cumple una reivindicación histórica en la ciudad de Huesca. Y hoy es la segunda vez en este pleno que vemos que el Partido Popular no se compromete con los servicios de nuestro Aragón. Por una parte, el Centro de Salud Santo Grial queda aprobado sin los votos del PP, y de nuevo también la Escuela de Enfermería, su remodelación y su integración en la Universidad de Zaragoza queda también aprobado sin los votos del Partido Popular. En fin, mire, la verdad es que no nos sorprende, y sobre todo en materia universitaria, esta posición del Partido Popular. Aún recordamos cuando la señora Serrat, la recuerdan, ¿verdad?, consejera de Educación, entre otras cosas, y Universidad, se negó a colocar el segundo ciclo de Medicina en Huesca, aludiendo falta de posibilidades técnicas y el incumplimiento de requerimientos de calidad. Ha tenido que venir un gobierno del Partido Socialista para implantar la totalidad de medicina en Huesca y San Jorge, Gracias. Hospital Universitario. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señora Artero. Señora Artero. Señora Rodrigo, recordará que durante 8 años el Partido Socialista estuvo en el Ayuntamiento de Huesca y la DGA y nada se supo de la Escuela de Enfermería. Nada. No, vamos a ver. Porque verá, buena parte de la Cámara se ha abstenido en el segundo punto por un motivo muy sencillo. Creo que ustedes se están aventurando demasiado. Oiga, la Universidad de Zaragoza, que es la institución receptora, ya verá en su momento en qué edificio se tienen que ubicar esos estudios. Puede que sea el edificio actual, que está muy antiguo, detrás del Hospital San Jorge. Puede que sea el colegio universitario, que va a liberar espacio porque la antigua residencia de niños donde irá medicina en el futuro habrá más espacio. Ya se verá. No creo que la Cámara, y de hecho así ha ocurrido con buena parte de los diputados, tenga que aventurarse ya a decir dónde tiene que ser. Ustedes ya quieren decir que se integre en la universidad, que sea en el sitio actual, rehabilitado. Oiga, vamos a tomar las cosas con un poco de tranquilidad y sobre todo vamos a dejar trabajar a los técnicos, porque a lo mejor el actual es el adecuado o no. A lo mejor cabe en la residencia de niños o no. Ya se verá. Así que, por favor, entienda bien esta abstención. Gracias. Gracias, señora Artero. Continuamos. Punto número 14. Debate conjunto y votación separada de 2 proposiciones no de ley, una por parte del Partido Socialista y otra Junta, en torno al ajuste emprendido y el anuncio de despidos sobre la compañía Alcampo. Turno único para la presentación y defensa de las iniciativas y, en su caso, para posicionarse respecto de las enmiendas. En primer lugar, para el Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra la señora Dueso. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bien, pues desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos aquí esta iniciativa que trata de un asunto de actualidad laboral que afecta a todo el país, pero muy especialmente a Aragón. La cadena Alcampo ha decidido llevar a cabo un duro proceso de ajuste traducido en el cierre de 25 supermercados e hipermercados y hasta 710 despidos, es decir, el 3% de su plantilla nacional, que ronda los 23.300 trabajadores en 525 establecimientos en todo el territorio. Aragón es una de las regiones más afectadas ante la fuerte presencia de la empresa en nuestra comunidad. De antemano queremos mostrar nuestro apoyo a la plantilla y muy especialmente a las 3.000 personas que aproximadamente emplea Alcampo aquí en esta tierra, en Aragón. En nuestra comunidad, según la lista presentada por la dirección, esta situación afecta a 37 supermercados,
34 en la provincia de Zaragoza, 2 en la provincia de Teruel y 1 en la de Huesca, si se mantiene el planteamiento anunciado, lo que nos convierte en la segunda comunidad con más centros afectados, dudoso honor. En Aragón existe además una particularidad, y es que en esos 37 supermercados afectados por el ajuste, el 90% de la plantilla está formado por mujeres, frente al 70% de media en el resto de España. Es decir, tenemos un 20% más de mujeres en la plantilla. Se trata de un sector que emplea a muchas trabajadoras, con la particularidad de que los salarios son de lo más bajo. Y esta situación viene a agravar la elevada tasa de paro femenino en Aragón. Precisamente por esa doble vertiente de apoyo a los trabajadores y de apoyo a las mujeres traemos hoy esa iniciativa. Pero además no podemos olvidar los daños colaterales que tiene esta medida. En concreto, en el campo trabajan 3.000 personas, pero además de los trabajadores afectados hay que añadir a los pequeños empresarios del sector primario que proveen a la cadena de sus productos. Con datos recientes, en 2023, Alcampo llevó a cabo compras a 350 proveedores aragoneses por valor de más de 272 millones de euros. Precisamente por estos motivos quiero recordarles que el Gobierno anterior, el Gobierno socialista de Aragón, firmó en septiembre de 2021 un protocolo de colaboración con la promoción de los productos aragoneses y se puso en marcha una campaña de nuestros alimentos nobles. Esta iniciativa ayudó a impulsar el consumo de todos los productos aragoneses y de este modo apoyar a los agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias de Aragón. Por todo lo expuesto, consideramos que el tema es lo suficientemente serio y lo suficientemente grave como para que el Gobierno de Azcón no se ponga de perfil y muestre su apoyo real a los trabajadores y trabajadoras, poniendo todas las herramientas disponibles para lograr el mantenimiento de los puestos de trabajo que se encuentran amenazados. Miren, de la misma manera que el Gobierno de Azcón no duda en atribuirse como un logro cuando una empresa viene a instalarse en Aragón, aunque en muchas ocasiones esto venga propiciado por el trabajo realizado por el Gobierno socialista anterior, digo que de la misma manera el Gobierno de Aragón no puede ponerse de lado ante este problema que afecta a tantas familias aragonesas. Ahora deben implicarse en la solución. De lo contrario, si hubiera un fracaso, el fracaso también sería suyo. Por eso pedimos que se comprometan con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la continuidad de los empleos. Muchas gracias. Gracias, señora Dueso. Para la defensa de la enmienda número 2, Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a las representantes del Comité de Empresa y transmitiros toda la solidaridad, todo el apoyo desde Chunta Aragonesista. Hoy estamos hablando de una cuestión que es esencial para Aragón. Hablamos de empleo, de economía de proximidad, de dignidad laboral. Estamos hablando de más de 700 despidos anunciados a nivel estatal, de hasta 25 cierres de establecimientos en la red de Alcampo, una empresa, ya se ha dicho, con una presencia muy notable en Aragón. Solo aquí hablamos de miles de empleos directos con muchos centros susceptibles de verse afectados, especialmente en Zaragoza, pero también en comarcas turolenses y en el Alto Aragón. Y ante esta situación hemos presentado una proposición no de ley porque es nuestra responsabilidad como representantes públicos, la de todos nosotros y nosotras, actuar, intervenir y proteger a quienes en esta situación más pueden perder. La plantilla de Alcampo en Aragón no es un número, es un colectivo de personas, la mayoría mujeres y muchas de ellas atrapadas en la parcialidad laboral, muchas con sueldos que apenas permiten llegar a fin de mes, y este expediente de regulación pone en juego todos esos empleos. Y si todo eso fuera poco, no podemos obviar el impacto indirecto que puede tener sobre las pequeñas productoras y cooperativas del medio rural aragonés que suministran a estos supermercados. Cuando desaparece un canal de comercialización como este, no solo se destruye empleo urbano, por decirlo de alguna manera, también resultan damnificados quienes viven en nuestros pueblos. Por todo esto, en nuestra iniciativa hacemos una propuesta clara y viable. En primer lugar, proponemos que estas Cortes hagan lo que tienen que hacer, que manifiesten su apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras afectadas y que expresen también
el rechazo a la estrategia empresarial que se está planteando. Pero no nos quedamos ahí. Promovemos también que el Gobierno de Aragón se implique, que haga un seguimiento exhaustivo del proceso de despido colectivo y mantenga contacto estrecho con la representación sindical, que se implique, insisto, que busque fórmulas de acompañamiento técnico y jurídico a los trabajadores afectados, que defienda ante la empresa la priorización de alternativas no traumáticas, que se planteen recolocaciones, salidas voluntarias negociadas y todo esto, sobre todo, para las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica o con la edad cercana a la jubilación. Y, por último, proponemos que el Gobierno evalúe el impacto socioeconómico sobre el territorio, como decía antes, especialmente sobre las proveedoras aragonesas del sector agroalimentario, con la vista puesta en líneas de apoyo específicas si fueran necesarias. No estamos pidiendo al Gobierno de Aragón que intervenga donde no tiene competencias. Estamos pidiendo que asuma y ejerza todas las competencias que sí que tiene, que no son pocas. Tiene capacidad para actuar como interlocutor, como garante de derechos, como defensor del interés general, porque, insisto, lo que está en juego es mucho más que un conflicto laboral. Está en juego qué tipo de Aragón queremos construir entre todos y todas. Uno en el que las grandes empresas toman decisiones unilaterales sin dar explicaciones, o un Aragón en el que los derechos de la clase trabajadora, el comercio local, el arraigo territorial sean de verdad líneas rojas. Le pedimos a todos, no en nombre de CHA, en nombre de la plantilla del campo, de sus familias, de los productores aragoneses, el voto a favor. Esta no es una cuestión de partidos, es una cuestión de compromiso con la gente que vive y trabaja en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Turno único para la defensa o fijación de posición respecto de las enmiendas presentadas. Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de la enmienda, señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, tramitamos de forma conjunta dos proposiciones no de ley de apoyo y solidaridad a los trabajadores de Alcampo. Vaya por delante, sin ninguna fisura y sin ningún tipo de quebranto, nuestro apoyo y nuestra solidaridad a todos los trabajadores de este grupo, tanto por parte del Grupo Parlamentario Popular como del Partido Popular. Esta cuestión es la base de las dos proposiciones no de ley que ahora estamos tramitando. Por tal motivo, señora Dueso, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar y va a votar a favor de la proposición no de ley que ustedes han presentado. Respecto a la presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, hemos registrado una enmienda solicitando que del ordinal primero se quite la frase así como su rechazo a la estrategia empresarial planteada. Y lo hemos hecho por un motivo fundamental. Alcampo es una sociedad anónima. Una injerencia de la Administración en sus decisiones como empresa bien podría suponer una vulneración del marco legal vigente. Miren, señorías, el Gobierno de Aragón ya está realizando un seguimiento activo y coordinado del proceso a través de la Dirección General de Trabajo y del INAEM para proteger a las personas que se ven aquí implicadas por estos despidos, pero también al tejido empresarial aragonés. Señora Dueso, el Gobierno de Aragón no se ha puesto de perfil. No es propio del presidente Azcón y usted lo conoce bien. También hay que señalar que responsables del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia ya se han reunido también con los representantes de los trabajadores. Y además que este expediente no se está tramitando ante la autoridad laboral aragonesa, sino ante la autoridad laboral competente, que en este caso es la del Ministerio de Trabajo, al tratarse de un procedimiento con dimensión estatal. Por todo ello, entendemos más ajustado a derecho, señor Soro, quitar esa frase, la que antes hemos mencionado, reiterando nuestro apoyo sin fisuras a los trabajadores de Alcampo, pero entendemos que el Gobierno de Aragón no tiene competencias para hacer un rechazo a una empresa que al final es una sociedad anónima y por tanto es independiente de la Administración. Desde luego que el Gobierno de Aragón seguirá trabajando para proteger a los trabajadores y al tejido productivo empresarial y deseamos desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popular que esta situación se resuelva de forma positiva para todos los trabajadores de Alcampo, reiterando nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra solidaridad con todos ellos. Muchas gracias. Gracias, señora Marín.
Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. No, que no corra, Gerardo. Gracias, presidenta. Siempre que se produce una cuestión de este tipo es un momento difícil y triste y, por supuesto, que el Gobierno de Aragón tiene que tratar de estar ahí, sobre todo para asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores, para asegurar de que los procedimientos que se lleven adelante vayan a ser procedimientos justos y sobre todo, pues que se respete a todo el mundo que trabaja en esos supermercados en este caso. Yo les digo una cosa, no tengo duda de que el Gobierno de Aragón lo va a hacer, no con esta empresa, con cualquier empresa que haga una cuestión de este tipo, que siempre es traumática, que siempre es triste y que siempre es difícil de explicar. Pero esto no es la primera vez que pasa. Ya saben ustedes que hay cadenas de supermercados que se han ido de Aragón y que han cerrado y que se han transformado. Y aquí se va a producir una cuestión de la que no se ha hablado, y es lógico que no se hable porque se habla de los trabajadores, que es que muchos lugares de Aragón que tienen supermercados de este tipo, por lo que yo he podido leer, se van a quedar sin el único supermercado que tienen. Muchos municipios que no son la ciudad de Zaragoza, son municipios más pequeños en los que este supermercado es el supermercado de referencia. Va a desaparecer un supermercado, una instalación que es fundamental para esos municipios, y luego va a aparecer otro problema. Por lo tanto, acertadas las proposiciones, esperemos que sea lo menos traumático posible, aunque a veces es inevitable que en un procedimiento de este tipo haya personas que se queden pues, en una situación muy desfavorable para ellos, y esperemos que los que se queden fuera puedan reubicarse y recolocarse en el sector lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. Señor Izquierdo, Izquierda Unida, señor Sanz. En primer lugar, toda nuestra solidaridad y nuestro compromiso con el colectivo de trabajadores y trabajadoras, especialmente con las trabajadoras, que después de sufrir unas condiciones laborales cuando menos cuestionables en términos de dignidad, ahora ven cómo sus puestos de trabajo peligran. Y claro, a mí me preocupa sobremanera escuchar al portavoz del Partido Popular decir que no nos podemos quejar ante una estrategia empresarial que pasa por encima del trabajo de 3.000 personas en nuestra tierra. Es decir, no podemos estar del lado de los trabajadores sin señalar y denunciar la actitud empresarial que los va a arrojar a la calle a ellos y a ellas. Por lo tanto, a mí esto ya me parece una declaración de intenciones por parte del Partido Popular. Esta mañana se quejaba el señor Azcón de que le afeábamos que se dedicase a poner alfombra roja a los intereses empresariales transnacionales, diciéndoles que tienen vía libre para sentarse en su despacho de forma aislada y referenciada, y lo que queríamos esta mañana era precisamente decirle al señor Azcón que lo que tiene que hacer con los trabajadores y las trabajadoras que ahora mismo ven peligrar sus puestos de trabajo es ponerse a su disposición y ponerles alfombra roja para frentear lo que a nosotros sí nos parece de interés general, que es la salvaguarda del empleo y la dignidad del mismo de este colectivo. 15 segundos. Por lo tanto, todo nuestro apoyo y también una reflexión sobre todas esas ayudas que hemos venido dando a este modelo de concentración, esas legislaciones que estamos implementando a la carta de los grandes centros comerciales y a dónde nos están llevando. Es el resultado de ese modelo. Señorías, así que pongámonos las pilas a futuro porque esto va a pasar más veces. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Lo primero, mandar todo el apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Alcampo. Representación aquí su comité de empresa. Ánimo y lucha, que hace falta en estos casos. Alcampo tiene una importantísima presencia en Aragón, fruto de la adquisición de Sabeco en el 96 y ACES en el 23, con las tiendas que en su día fueron Galería Primero. El proceso de despido colectivo anunciado es, por lo tanto, una muy mala noticia para Aragón. Lo es para los cientos de trabajadores y trabajadoras aragonesas del campo que se verán afectadas, pero también, como se ha dicho aquí, para esos productores que verán reducidas sus ventas con el anunciado cierre de supermercados. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón debe dar un paso adelante y ponerse manos a la obra para intentar reducir lo máximo posible los efectos, y esperemos que no sea ninguno el efecto. Además, tal como van a hacer otros gobiernos autonómicos. Por ello, apoyaremos ambas proposiciones no de ley. Esperamos que el Gobierno de Aragón no solo se dedique a poner alfombra roja a las multinacionales extranjeras que
que vienen y utilice todos los instrumentos que tiene además en su mano, que son muchos, para defender los empleos ya existentes en Aragón, que son claves y prioritarios. Nada más que deciros, ánimo, y aquí estaremos, aquí en la calle, para apoyaros. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Dar la bienvenida a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Alcampo, y desde Aragón Teruel existe toda nuestra solidaridad. Debatimos dos propuestas muy similares. Plantean básicamente lo mismo: que el Gobierno de Aragón se implique decididamente en salvaguardar el empleo afectado por el cierre de establecimientos por parte de la empresa de Alcampo. Y no podemos estar más de acuerdo, porque nos preocupa enormemente la afectación en la cadena de suministro y en los pequeños productores aragoneses que tienen acuerdos de comercialización con la empresa, que había apostado de forma decidida por el producto local, una estrategia que hay que reconocer viendo la tendencia general del sector, que busca rebajar precios y con ello calidad, obviando la necesidad de cuidar nuestros productores, aquellos que mantienen la población en el medio rural y garantizan la seguridad alimentaria de nuestro país. También es importante resaltar la importancia de esta cadena de supermercados en el medio rural. Muchas veces es el único establecimiento en una comarca dando servicios a un amplio territorio. Muchas veces, cuando hablamos de la pérdida de servicios en el medio rural, fruto del abandono institucional y la despoblación, nos centramos en los servicios públicos, que son esenciales: educación, sanidad, transporte, pero dejamos de lado la necesidad de mantener los servicios privados, que a su manera pueden ser igualmente importantes en el día a día. Es el caso que nos ocupa, el de las tiendas de alimentación. De ahí surgió la necesidad de los multiservicios rurales. Desde Aragón Teruel existe expresar toda nuestra solidaridad con los trabajadores de Alcampo y con los trabajadores de otros sectores afectados, y esperamos que el Gobierno de Aragón lleve a cabo acciones para paliar las consecuencias de esta decisión por parte de la empresa y garantizar que los productores puedan seguir vendiendo sus productos de cercanía de forma competitiva. Apoyaremos las dos proposiciones no de ley. Gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos dos PNLs centradas en los despidos anunciados por Alcampo y su impacto en Aragón. Y esto no es casualidad, sino la factura de años de políticas económicas erráticas aplicadas por el PSOE rojo y por el PSOE azul, antiguamente el PP. Dos caras de una misma moneda: más impuestos, más gasto político, cero reformas estructurales. El PP de Rajoy, con mayoría absoluta, tuvo la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Y qué hizo? Nada. No recortó estructuras inútiles, no bajó impuestos, al contrario, subió cotizaciones y el IVA al 21%. Y si Rajoy falló por cobardía, Sánchez y su gobierno de socialistas y la anti-España lo hacen con premeditación ideológica. Nada menos que 81 subidas fiscales desde 2019, 42.000 millones de euros adicionales arrancados a los españoles, 2.200 euros más por familia por año. Sus políticas bolivarianas, con inflación desbocada, costes energéticos inasumibles, exceso normativo y una transición energética ideológica, hasta con apagones, que han destruido el poder adquisitivo de los aragoneses, la capacidad de consumo y el crecimiento empresarial.
En Aragón la situación es crítica. La competencia desleal promovida desde Bruselas permite que productos extranjeros como los de Marruecos inunden nuestro mercado mientras nuestras explotaciones agroalimentarias, la cadena de proveedores que suministran al campo, cierran. Empresas como Alcampo, TI Automotive o Marie Claire son solo la punta del iceberg de un problema que afecta a cientos de autónomos y pequeños empresarios. Los partidos de siempre ofrecen palabrería. Los sindicatos tradicionales, UGT y comisiones, eligen privilegios a defender a los trabajadores. Desde Vox destacamos el compromiso del sindicato Solidaridad, que apoya a los afectados de Alcampo, luchando por sus derechos. Y proponemos una alternativa clara: menos subvenciones a UGT y comisiones obreras y más defensa real de los derechos de quienes trabajan y emprenden. Por otra parte, en Vox creemos que Alcampo, que ha protagonizado campañas institucionales promoviendo el consumo local, también tienen una responsabilidad con Aragón y deben mantener todos los empleos como muestra de lealtad a nuestra región. Aunque en paralelo el Gobierno regional también debe crear un ecosistema de baja fiscalidad y baja regulación para que las empresas puedan ofrecer empleos de calidad y mejoras salariales. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox se abstendrá en esta votación. Gracias. Gracias, señor Vidal. Turno para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, que le han presentado una enmienda. Señor Soro, para posicionarse sobre la enmienda que le ha presentado el Partido Popular. Aceptamos la enmienda. ¿Falta alguien? Se modifica el punto 1. Vale. Comenzamos la votación de la proposición no de ley 26125 del Grupo Parlamentario Socialista. Inicio la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos con el voto telemático, 55 votos a favor, 7 abstenciones. Sale adelante la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos la proposición número 26925 de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos, 55 votos a favor, 7 abstenciones. Sale adelante también la iniciativa de Chunta. Explicación de voto. Partido Aragonés, Izquierda Unida, Podemos, Teruel existe, Chunta. Sí, muy brevemente, para agradecer el voto a favor de todos los partidos democráticos de esta Cámara. Hoy Alcampo va a tener el respaldo en la expresión de apoyo y solidaridad por unanimidad de todos los demócratas de la Cámara, y eso yo creo que es una gran noticia. Ahora es el Gobierno el que tiene deberes y, desde luego, vamos a estar muy encima desde la lealtad institucional para que haga todo lo que hoy esta Cámara le ha dicho que tiene que hacer. Insisto, no tiene que hacer nada que no esté en sus competencias, tiene que ejercer sus competencias desde la responsabilidad. Gracias, señor Soro. Señor Vidal. Vox se ha abstenido principalmente porque no podíamos votar que sí y colaborar con esta hipocresía de los partidos que precisamente han causado este desastre económico. No podemos colaborar con este sistema que lo único que hace es lanzar todo el gasto político sobre los bolsillos de los ciudadanos. Es un suicidio en el que no queremos colaborar. Tampoco volveremos en contra. Tampoco hemos querido votar en contra por respeto precisamente a los trabajadores y las familias aragonesas, que no merecen el cinismo de este sistema. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Señora Dueso. Sí, bien, pues yo quiero agradecer que esta proposición haya salido, las dos. Me parece que el tema es lo suficientemente grave, lo suficientemente importante y lo suficientemente serio para que se apoye, y agradezco el apoyo de todos los grupos que lo han hecho. Y lamento profundamente que Vox no haya tenido ni la valentía ni la actitud de apoyar un tema como este, que no tenía contraindicación. Que vengan aquí a soltar sus soflamas, a soltar sus discursos
sin más, y no tengan la valentía de apoyar un tema como este. Sinceramente, a mí me da vergüenza ajena. Gracias, señora Dueso. Señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista que haya aceptado la enmienda que le hemos propuesto y también congratularnos de que las dos proposiciones no de ley hayan salido por una amplia mayoría de esta Cámara, que hemos demostrado que sí, que estamos con los trabajadores y que estamos también con esos productos aragoneses que esta empresa ha puesto siempre en su lista como apoyo a nuestro territorio. Señor Sanz, no sé, hablaba usted un poco de su modelo, ¿no? Y lo contraponía al modelo actual. Bueno, yo le tengo que decir que su modelo ha dado el resultado que ha dado, todos lo sabemos, y si miramos hacia la Europa del Este lo conoceremos mucho más, aunque creo que no es necesario porque todos somos conscientes de ello. El Gobierno de Aragón está apoyando a los trabajadores. El Gobierno de Aragón, como he dicho antes, se ha reunido ya con los representantes de estos trabajadores y, desde luego, ellos saben que pueden contar con el apoyo del Gobierno de Aragón para todo cuanto necesiten. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Continuamos con el punto número 15, debate y votación de la proposición no de ley 28125 relativa a la acogida de menores extranjeros no acompañados, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Zamora por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. La acogida por parte de las comunidades autónomas de menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas no es un fenómeno nuevo y nunca ha supuesto un problema. Basta con hacer hemeroteca. Hubiera sido impensable hace unos años mirar hacia otro lado en una situación de emergencia como la que vive la población de Canarias y los menores que allí están esperando ser acogidos. La pregunta, pues, que cabe hacerse es ¿qué ha cambiado? ¿Qué le está pasando a este país, a la política de este país, para ser capaz de sacar rédito del sufrimiento? Las imágenes de ayer nos deberían hacer estremecer y reflexionar sobre el escenario político y la deriva que está tomando en este país. Desde la entrada de la ultraderecha a las instituciones y su discurso de odio, alimentado por el Partido Popular, un Partido Popular entregado a Vox, con la única finalidad de mantenerse en el poder allí donde gobiernan y, si puede, evitar perder el electorado que piensa Vox le puede pillar. Este es el caso del Gobierno de Aragón, un Gobierno de Aragón a la sombra de Vox, que no le importa retroceder en derechos a cambio de presupuestos, aunque ya les digo, con muy poco éxito. En Valencia lo han hecho un poco mejor, a la vez que obsesionado con confrontar con el Gobierno de España, que les lleva a mantener una actitud irresponsable y desleal de insumisión ante el cumplimiento de la ley, como es este caso. Sin importarle que las consecuencias de su actitud insolidaria las estén sufriendo los niños y las niñas que esperan a tener una atención que les ofrezca las oportunidades que han venido buscando. Una actitud irresponsable que, comparto con la ministra Sainz, roza la crueldad. Y esto es lo que deben saber los aragoneses. Este es el Gobierno que tienen. Partido Popular que votó no a un reparto solidario y equitativo de menores y que ahora se niega a cumplir una obligación legal, además de moral. Sin duda, una actitud vergonzante. Ayer conocíamos las cifras propuestas por el Ministerio. 32 menores por 100.000 habitantes. Escúchenlo bien, 32 menores por 100.000 habitantes. Un reparto en condiciones de igualdad que ahora el Gobierno de Aragón no puede discutir. Que el PP, unas cifras, intenta tergiversar utilizando a Cataluña y a Vox para ejecutar lo que ellos comparten, pero no se atreven a decir, por lo menos hasta ahora. Es urgente atender la emergencia, lo pide el Gobierno de España, pero también el Gobierno de Canarias. La cooperación y la solidaridad interterritorial es fundamental entre las comunidades autónomas. No creo que sea tan difícil ponerse en el lugar del Gobierno de Canarias o en la piel de los menores o de las personas que ayer alcanzaron con vida el sueño que venían buscando y que la derecha se empeña en truncar. No hubo problemas con la acogida de menores procedentes de Ucrania y no podemos entender cuál es el problema con los menores que están en Canarias.
La integración de estos menores es una realidad, la consejera lo sabe, no hay nada más que acudir a las evaluaciones del 17+. El 60% de los menores no acompañados o jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor estaban afiliados a la Seguridad Social en diciembre, frente a todas las mentiras, bulos y falacias que luego dirá Vox. Pedimos, pues, al Gobierno de Aragón, con esta iniciativa, que rectifique, que reflexione, que abandone el circo político, mediático y judicial que solo beneficia a la ultraderecha y que proporcione los datos. Que proporcione los datos que el Ministerio le pide, porque son necesarios para hacer esa redistribución, y que prepare los dispositivos de acogida que corresponden para atender a los menores en las mejores condiciones. Y, sobre todo, le pedimos que vuelva a hacer de la inmigración una cuestión de Estado, de donde nunca debió salir, y no un instrumento, como pretende Feijóo, para llegar a mantenerse en el poder o intentar conseguirlo, a pesar de que, ya les digo yo, a costa de la inmigración no lo conseguirá. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Turno de intervención de los grupos no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Zamora, le anuncio que me voy a abstener y le voy a explicar por qué. Esta cuestión, como usted bien sabe, está judicializada. Pero fíjese, hoy en El Mundo hay una noticia que dice: el Gobierno reconoce en el Supremo que aún no ha atendido a ningún menor de Canarias desde que el tribunal se lo ordenó hace 2 meses. No, fíjese. Ahora le tocará a Sam. Todo tuyo, Sam. Por favor, silencio. Señora Casas. Gracias, señor vicepresidente. Simplemente le digo con esto, señora Zamora, que alguien tiene que poner cordura, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y yo creo que en este momento, se lo digo de verdad, creo que en este momento las cosas no se están haciendo bien. Porque si se estuviesen haciendo bien, no estaríamos, por parte de unos y de otros, no estaríamos en el lugar en el que estamos. ¿Cómo es posible que, habiendo una sentencia firme, el Gobierno no haya hecho nada con esos menores de Canarias? Esos también son un problema para Canarias, y eso se omite en esta información. Por eso le digo que creo que todos tenemos una parte de culpa, todos tenemos una capa. Y hay alguien, todos estamos haciendo algo mal. El Gobierno de España, gracias, seguramente también el de Aragón. He estado esperando un momento. Sí, tiene razón, usted razón. 10 segundos. Gracias. Por eso le digo, señora Zamora, que cuando se hace una propuesta de estas hay que entender, comprender y defender la realidad del asunto. Y la realidad no es solo lo que usted ha descrito, y creo que lo sabe bien. Gracias. Señor Izquierdo. Señor Sanz, tiene la palabra. El problema es que aquí no cabe equidistancia, es decir, en este ámbito concreto hay competencias nacionales y hay competencias autonómicas, y lo que hay también es que una realidad clarísima. Hemos dejado esto en los márgenes del sistema, y aquí hay quienes quieren desde hace 2 años resolverlo en términos estructurales, porque hay que dar respuesta a una necesidad dinámica estructural como es el fenómeno migratorio, especialmente lo que afecta a las personas más débiles, que son los menores que vienen solos, y hay quienes no. Y ese es un problema de poner los derechos humanos en el centro o no. Porque nos implica a todos, y en ese sentido hay que actuar, evidentemente que hay que actuar, y hay que gestionar correctamente estas contingencias. Señorías del PP, yo no sé por qué no dan los datos, si es mejor dar los datos. Claro, a no ser que sean tan bajos y tan vergonzosos que hasta ustedes les den vergüenza. Ese es el problema. Oiga, ¿qué problema hay? Es que este que le habla no es Gobierno de la Nación, se los ha pedido y tampoco nos los dan. Es que nosotros queremos saber cómo está nuestra capacidad de acogida, cómo está el dispositivo de acogida, qué han hecho con los nuevos dispositivos, que están cerrados, construidos y cerrados. En fin, vergonzoso. Gracias. Señor Corrales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en Podemos estamos completamente de acuerdo con esta iniciativa. Los menores, independientemente de su procedencia, deben de gozar de toda la protección de la que se disponga. Aragón, en ese aspecto, debe ser una tierra solidaria y garantizar el interés superior del menor, así como su protección.
Estas personas huyen de situaciones inimaginables. Violencias, guerras, persecuciones, violaciones, pobreza, hambre, explotación. Son personas que, a pesar de su corta edad, deciden irse de su hogar en busca de unas mejores condiciones de vida. El pueblo aragonés debe ofrecer protección a estos menores y dignificar su vida. Votaremos a favor de esta iniciativa. Señora Zamora, y usted ha dicho aquí que no sabe la diferencia que hay entre los niños de Ucrania y los de Canarias. Se lo digo yo, para algunos unos son rubios con ojos azules y los otros son negritos. Así que esa es la diferencia que hay para algunos. Se llama racismo. Gracias, señor Corrales. Señora Buch, tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, debatimos hoy una propuesta para que el Gobierno de Aragón cumpla con sus obligaciones con el Gobierno de España. Hablamos de lealtad institucional y de cumplir como Gobierno autonómico con una cuestión que, desde luego, no es partidista, sino que es cuestión de sentido común y cuestión de Estado. Es un tema tan delicado y de tanta importancia que nunca debería de llevarse a la confrontación, y es lo que está pasando. En esta propuesta hablamos únicamente de comunicar al Ministerio una información respecto a los menores extranjeros no acompañados que hay en Aragón, y lo compartimos. Sí que creemos que la disposición adicional 11ª en su punto 3 del Real Decreto Ley 225 tiene que cumplirse, no requiere de ningún esfuerzo presupuestario extraordinario, ni una cuestión que esté fuera, no es una cuestión que esté fuera del alcance de las competencias del Gobierno de Aragón. Pero sí que es cierto que, vuelvo a repetir, que estamos hablando de cuestiones importantes y delicadas, en las que se tiene que aplicar el sentido común y que de ninguna manera se tienen que llevar a la confrontación, y a la confrontación por ninguno de los dos bloques. Con lo cual, desde Aragón Teruel Existe solo les pedimos que se pongan a trabajar, que no entren en teatros, que no entren en titulares, que el Gobierno de Aragón cumpla con sus obligaciones y que el Gobierno central también, y asuma las suyas y cumpla con las suyas, porque los menores extranjeros nos necesitan, porque es una cuestión importante y porque hacerlo de otra manera y llevar esta cuestión a la confrontación solo le abre las puertas a aquellos que vienen a aprovecharse de una cuestión como son los menores extranjeros acompañados para confrontar y para generar odio, y de eso es de donde tenemos que salir y de eso tenemos que huir. Gracias, señora Buch. Señora Las Obras. Gracias, señora Zamora. Votaremos a favor y afrontamos este debate con la responsabilidad que exige un tema tan delicado como es la protección de los menores no acompañados. Y lo hacemos desde nuestros principios, desde el respeto a los derechos humanos, la defensa de la infancia y la cooperación institucional como pilares de una sociedad justa. En el Real Decreto, que ya se ha dicho, establece mecanismos para mejorar la coordinación entre administraciones, y uno de esos mecanismos es la remisión de información al Ministerio de Infancia y Juventud sobre estos menores, en especial de aquellos que llegan a nuestro país solos, sin familia ni red de apoyo. Y nosotros somos claros en este tema. Cuando hablamos de menores no acompañados, no hablamos de números, hablamos de dignidad, hablamos de derechos humanos, hablamos de menores y adolescentes que huyen de la pobreza, del conflicto, del abandono o de la desesperanza, y que llegan a nuestro territorio buscando algo tan elemental como es un futuro. Esta propuesta no es un debate sobre cuotas, ni sobre reparto, ni sobre fronteras. Es un debate sobre compromisos éticos y responsabilidades compartidas. Las comunidades autónomas como Aragón no pueden ni deben actuar en solitario. Necesitamos un sistema estatal coordinado, dotado de recursos, transparente y solidario. Por lo tanto, el debate que nos ocupa hoy no trata únicamente sobre el cumplimiento de un decreto, sino sobre la voluntad real de las instituciones para asumir responsabilidades compartidas en materia de protección a la infancia migrante. Nosotros
Nosotros no compartimos la actitud del Gobierno de Aragón. Nos parece inaceptable que se niegue a colaborar con un mecanismo de acogida que busca repartir esfuerzos y garantizar derechos. Pero no nos engañemos, esta negativa no nace del desacuerdo técnico ni de una defensa del autogobierno. Responde a una decisión política que tiene un nombre, Vox. El Partido Popular ha decidido colaborar con la extrema derecha, incluso cuando eso significa utilizar a menores extranjeros como pieza de cambio. Ha preferido el cálculo partidista a la cooperación institucional y eso es gravísimo y ya lo hemos visto esta mañana en la iniciativa que se ha debatido. Ahora bien, también pedimos más decisiones compartidas, cogobernanza con el Gobierno de España. Esta fórmula política garantizaría una mejora en las decisiones, una mayor corresponsabilidad que tanto se invoca en esta Cámara y, por tanto, se atendería mejor al último fin, que es garantizar el derecho y la protección de estos menores. Nosotros, en coherencia con nuestros valores aragonesistas, progresistas y de derechos humanos, votamos a favor de esta iniciativa porque es defender a la infancia, no es una opción ideológica, es una obligación ética, jurídica y moral, porque no hay sociedad digna si no somos capaces de cuidar de quienes llegan a nosotros pidiendo ayuda. Gracias, señora Sobras. Señora Arranz, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Para el Partido Socialista parece que España, o Aragón en este caso, tienen la obligación de acoger a todos los inmigrantes que deseen venir aquí. Y desde luego que no es así. Además, aunque quisiéramos, África no cabe en España, ni siquiera en Europa. Para Vox, socialistas y populares son culpables de esta situación de colapso que vivimos, de esta auténtica invasión migratoria y sustitución poblacional que su agenda globalista impone con el efecto llamada y con las políticas de fronteras abiertas para todos los inmigrantes ilegales que asaltan nuestras fronteras por tierra, mar y aire. El Partido Popular y el Partido Socialista pues se ladran, hacen que discuten, pero en el fondo no se muerden. El Partido Popular no se opone a la inmigración masiva, ni de menores ni de mayores, solo exige más financiación al Gobierno central, más dinero. Es una cuestión de dinero para ustedes. Ambos son culpables de pretender legalizar de 500.000 a 900.000 inmigrantes ilegales, lo que supone más efecto llamada. ¿Y a quién votarán, verdad? ¿A quién votarán este voto cautivo dependiente de subvenciones y mano de obra barata? Ya lo sabemos. Son culpables de la inseguridad ciudadana, de la degradación de los barrios, de la islamización, de la sustitución poblacional, de la dedicación de ingentes cantidades de recursos públicos a atender y acoger inmigración ilegal que restamos de nuestros servicios públicos. Son culpables de las muertes en el mar, sí, culpables. Las imágenes de ayer que veíamos en la Isla del Hierro, que a todos nos parecen horribles, vienen porque les hacen promesas que no pueden cumplir, Somos el país de Europa con más paro y con más paro juvenil. ¿Qué podemos ofrecer? Lo repetimos una y otra vez. Los menores extranjeros no acompañados, los MENAS, deben ser reintegrados y repatriados con sus padres y familias y a sus culturas y países. Ese es el interés superior del menor, que se refleja en nuestras leyes civiles y en los tratados internacionales suscritos por España. Nuestro sistema de protección y reforma, además, está colapsado. Faltan centros, faltan profesionales y ni siquiera podemos garantizar la seguridad de esos profesionales ante la violencia física, sexual y verbal de estos MENAS. Deben hacerse pruebas médico-forenses para determinar la edad de todos. Debe terminarse con el repugnante negocio de las ONGs, que se enriquecen acogiendo a MENAS y inmigrantes ilegales, muchas veces en colaboración con las mafias de tráfico de personas. Y deben suscribirse acuerdos desde el Gobierno de Aragón e instar también al Gobierno de España a que cumpla con los acuerdos bilaterales existentes para repatriar a estos MENAS. El Real Decreto Ley 2/2025 de reparto de los más de 4.000 MENAS que están en Canarias y Ceuta está recurrido al Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, es un reflejo de que Sánchez es rehén de Marruecos, de Junts, del resto de socios separatistas, bilduetarras y la extrema izquierda. Necesita sus votos. Gracias. Aparte de tal reparto no es equitativo ni solidario, no queremos ni un MENA más en Aragón. Gracias. Gracias, señora Arranz. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Casas.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Zamora, vaya papelón, ¿eh? Vaya papelón ha tenido que hacer hoy. Claro que había leído la prensa, pero la ha omitido sutilmente, porque claro, hoy vienen a hablar aquí porque quieren volver a lanzar la imagen de que somos un gobierno insumiso, insolidario, injusto. Oiga, se lo ha dicho el señor Izquierdo, el Gobierno reconoce en el Supremo que aún no ha atendido a ningún menor de Canarias desde que el tribunal se lo ordenó hace 2 meses. 1.200 menores no acompañados y ustedes no quieren asumir su tutela. Se está teniendo que hacer cargo el Gobierno de Canarias. ¿Quién es el insumiso? Cumplan con las sentencias judiciales, porque claro, y nos quieren venir a hacer esta imagen. Miren, el Gobierno de Aragón ha cumplido, cumple y cumplirá siempre con su obligación de defensa del sistema de protección de menores y va a cumplir siempre con su obligación de defender los intereses de los aragoneses. ¿Y cómo se hace esto? Pues hombre, recurriendo ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto de la Vergüenza, porque además les recuerdo una cosa, a los demócratas del Partido Socialista, hubo un mandato de estas Cortes el 27 de marzo en el que instamos al Gobierno de Aragón a interponer ese recurso, un recurso por cierto que ha sido admitido a trámite y ya lo anunció, dicen su... Pues señora Soria, creo que es importante cumplir con el mandato de estas Cortes, ¿no? Ustedes nos lo están diciendo a todas horas. Resulta que cuando no le interesa al Partido Socialista no hay que cumplirlo, como las sentencias judiciales. ¿Cómo les cuesta cumplir la ley? ¿Cómo les cuesta? Miren, la señora consejera y el señor Azcón lo han dicho en todo momento. En tanto que este proceso esté judicializado, se van a recurrir todos los actos administrativos que deriven de un real decreto que fue diseñado a medida por un prófugo de la justicia. Mientras tanto, mientras los tribunales no se pronuncien acerca de si tenemos que aportar o no los datos, no lo vamos a hacer. Pero digo, y creo que cito textualmente a la señora Susín, nosotros sí que no somos un gobierno insumiso. Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que hay que aportar los datos, los aportaremos, no antes. Cumplen entonces ustedes con las sentencias judiciales, que es lo que tienen que hacer. Porque hoy lo que están demostrando es que el interés de los menores les preocupa muy poco, que lo único que les preocupa es mantenerse en el poder. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos con el telemático. Votos a favor, 29. En contra, 32. Una abstención. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Grupo Mixto, Partido Aragonés, Izquierda Unida, Podemos, Teruel Existe, Chunta, Vox, Socialista, señora Zamora. Gracias, señora presidenta. Agradecer a los grupos que han entendido la iniciativa y la han apoyado para que el Gobierno de Aragón cumpla con la ley, que es dar los datos. Y miren, señorías, a que seguro que les suena, porque de esto saben, por sus hechos los conoceréis. No voy a seguir con la cita, búsquenla, seguro que alguno se la conoce demasiado. Por sus hechos lo conoceréis. Yo decirles simplemente que la gestión de la inmigración es una política de Estado para políticos de Estado y ustedes no llegan a la altura porque no lo son. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, no voy a utilizar palabras mías, voy a utilizar las de mi presidente, porque nosotros sí que nos sentimos orgullosos de los tuits que pone nuestro presidente. Miren, la hipocresía del Gobierno de Sánchez con los menores extranjeros es infinita. A los demás nos quieren imponer sus pactos injustos, xenófobos e insolidarios con Junts, pero ellos se niegan a acatar las sentencias judiciales que les afectan directamente. Es increíble. Pues eso, me remito a las palabras de mi presidente, que ustedes no pueden decir lo mismo. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Continuamos con el último punto 16, debate y votación de la proposición no de ley sobre orografía 28425 sobre orografía y despoblación en la financiación autonómica para Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, yo creo que esta es una proposición no de ley para defender a Aragón. Y al Grupo Parlamentario Popular nos interesa especialmente qué va a votar aquí el Grupo Parlamentario Socialista. Es una proposición de ley que lo único que pretende es defender a Aragón con criterio propio. Y es que todos ustedes saben que llevamos años reclamando que en el sistema de financiación autonómica se incluyan aspectos tan importantes para nuestra comunidad como son la despoblación y la orografía. Y es importante que recordemos qué ha sucedido en esta Cámara en los últimos 3 años. En diciembre del 2021, el Ministerio del Gobierno del Partido Socialista propuso una fórmula para el sistema de financiación ajustada, donde se incluía en el 2021 por parte del Gobierno de Sánchez la despoblación y la orografía. En enero del 2022, Aragón, el Gobierno de Javier Lambán, entonces, y del señor Soro también, respondió con un documento consensuado por todos los grupos parlamentarios de esta Casa por unanimidad, diciendo que estaban de acuerdo en incluir la despoblación y la orografía en el sistema de reparto para los criterios de población ajustada. 3 años después, ¿qué ha sucedido, señorías? Es importante que los aragoneses lo conozcan. Que en enero del 2025 el mismo Gobierno que defendía incluir esos criterios que beneficiaban a nuestra comunidad autónoma manda una propuesta eliminándolos de raíz. Es decir, tomando la decisión de este Pleno por unanimidad, incluido el Grupo Parlamentario Socialista, sin tenernos ningún respeto a las comunidades despobladas y a las comunidades que llevamos perjudicadas desde el 2009 por este sistema de financiación autonómica. Nosotros pedimos algo que ya votaron ustedes, señores del Grupo Parlamentario Socialista, en el 2022, que se vuelvan a incluir para que Aragón sea reconocida por fin en su sistema de financiación autonómica. Y además decimos que en la conferencia de presidentes del próximo 6 de junio se incluya en el orden del día algo que en esta Cámara llevamos años reivindicando. Por tanto, yo entiendo que todos los grupos parlamentarios mantendremos nuestro criterio y nuestra votación para defender un sistema justo para Aragón. Pero es verdad que a mí me gustaría hacer referencia en estos 2 minutos que queda, que yo confío muy poco en el Gobierno de Sánchez y sí también en el Gobierno de la señora Alegría. ¿Por qué? Porque vimos antes de ayer que van a seguir adelante con un anteproyecto de ley de condonación de la deuda, a pesar de no haber negociado con ninguna comunidad autónoma de régimen común. A pesar que ya nosotros dijimos en infinidad de ocasiones que no se podía negociar única y exclusivamente con Cataluña para poder hacer al señor Illa presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Me van a permitir que les dé algún dato a todos ustedes, que estoy segura que todos se han leído el anteproyecto que va a poner en marcha y que ahora se ha inventado una consulta pública al Gobierno de España. ¿Qué va a hacer con la deuda de esta Comunidad Autónoma de Aragón? Que creo que el Grupo Parlamentario Socialista ni la señora Alegría todavía no explicó a los aragoneses. Y eso sí que es grave. ¿Por qué? ¿Saben lo que pretenden hacer? Para empezar, seguir adelante y pactarán, por supuesto, con los independentistas para aprobar el anteproyecto. Teniendo en cuenta Aragón, no, señorías, pasando olímpicamente de lo que llevamos en esta Cámara trabajando años. Me gustaría decirles que nosotros ya hemos anunciado, el Gobierno de Aragón, vamos a hacer alegaciones a los 3 tramos que consideran para la condonación de la deuda. Al tramo 1, por la población ajustada. Al tramo 2, por la garantía del porcentaje mínimo condonado, porque no tiene base en la lógica de la medida y favorece, como he dicho, a ciertas comunidades frente a otras. Pero también el tramo 3, las desigualdades sin justificación técnica basadas en decisiones fiscales pasadas o en supuestos. Y, señorías, es que si el Gobierno de España aplicase bien los criterios, a Aragón le correspondería una condonación de 2.609 millones y no de 2.124 millones, como están regulando en el anteproyecto. Y ahora voy a terminar, si me deja. La señora Alegría dijo
Ahorro en intereses de la condonación no se podía gastar, o sea, que se podía gastar en gasto, en incremento de gasto. Es mentira, señorías. Gracias. No se puede gastar en gasto social Su ni en tiempo. Señores del Partido Socialista. Le ha quitado el micrófono. Pero que no tiene micro. No, que le dice a ella. Se han presentado 3 enmiendas. La primera por Junta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Soro por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Señora Navarro, cuando quiera hablamos de la condonación de la deuda. Es un tema que me encanta, pero yo, si no le importa, voy a hablar de su iniciativa. Voy a hablar del contenido de su proposición no de ley. Mire, sabe bien que cuando se defienden los intereses de Aragón, ahí está Junta Aragonesista. Y nos da igual de dónde venga esa propuesta. Ha habido ocasiones en las que hemos coincidido con el Partido Popular, los 87 millones, la condonación de la deuda. Estamos mucho más cerca de lo que usted se puede imaginar, o muchas otras cuestiones, y no tenemos ningún problema. Por eso reconozco que vamos a votar a favor de su iniciativa. Estamos completamente de acuerdo con que, al menos de forma simbólica, está bien que estas Cortes digan que algo tan importante como el modelo de financiación autonómica debería haber estado incluido en el orden del día de la conferencia de presidentes la semana que viene. Ya esto es un gesto, pero bueno, lo vamos a votar porque que no se me ocurre un foro mejor que la conferencia de presidentes para hablarlo de forma multilateral. Es que, claro, la bilateralidad es un pecado, pero la multilateralidad tampoco. ¿Quién es mejor que los presidentes para hablar de esta cuestión? Votaremos a favor del primer punto. El segundo también. En ningún sistema de financiación funcionará si el Estado no aporta más recursos. No puede ser que se recaude más y las comunidades recibamos los mismos ingresos. Completamente de acuerdo. Y el tercero, tenemos 2 problemas. Pensamos que se queda corto, por decirlo suavemente, cuando habla de cómo hay que hacer la nueva fórmula de población ajustada, que es la clave del sistema, en 2 aspectos. Habla solo del documento de alegaciones al documento del Comité Técnico Permanente de Evaluación, el último susto que nos dimos, pero previamente hubo un informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de la población ajustada, al que el Gobierno anterior remitió propuestas de todos los grupos parlamentarios democráticos de esta Cámara y del propio Gobierno. Por eso, bueno, he añadido las 2. De hecho, en la documentación que mandó a Madrid el actual Gobierno acompañaba como anexo ese informe. Y otra cuestión, yo creo que ha estado bien simplificar para la prensa la cuestión de despoblación y orografía, pero hay muchas más cosas, no solo despoblación y orografía. Y sobre todo hay una cuestión de que lo que dice su iniciativa no es exactamente lo mismo que estamos diciendo desde Aragón al Gobierno. Dice que despoblación y orografía serán variables correctivas específicas y independientes y cuantificadas, sí, pero lo que estamos diciendo en las alegaciones es que además de eso, además de que haya unas variables correctivas específicas, estas variables correctivas también se tengan en cuenta para calcular las variables para poblacionales en sanidad, en educación, en servicios sociales. Es importantísimo las propuestas que se hacen desde Aragón para la ponderación de las variables, es decir, que más allá solo de la despoblación y la orografía hay más cuestiones. Por eso hemos hecho una enmienda absolutamente constructiva, rellenando estas cuestiones que planteo, destacando despoblación y orografía, que son muy importantes, pero creo que refleja mejor la realidad de lo que estamos diciendo. Creo que en el fondo estamos de acuerdo en lo que dice la enmienda. Gracias, señor Soro. Para la defensa de la enmienda número 2, Aragón Teruel existe. Tiene la palabra el señor Guitarte. Pues buenas tardes, sobre todo señora Navarro. Nos ha hecho un relato muy interesante del proceso que está siguiendo este debate y simplemente quería hacerle notar una cosa. Usted ha hablado que en el borrador de 2021 estaba la despoblación, estaba la orografía y que ahora ha desaparecido. Pues hay una reflexión muy inmediata. ¿Qué diferencias hay entre 2021 y ahora? Pues que en aquel momento Teruel existe, estaba en las Cortes Generales e incidió en ese borrador del 2021. Conclusión que debemos sacar de todo esto: Aragón necesita que un grupo como Aragón Teruel existe esté con potencia en el Congreso y en el Senado. Eso es. Lamentablemente es así.
porque no debería serlo, debería haber un tratamiento más objetivo, pero realmente, lamentablemente, sigue siendo así. Vamos a ver, para nosotros la infrafinanciación, lo hemos dicho muchas veces, es un problema estructural y gravísimo de Aragón. Pero más allá de las estrategias que Gobierno y oposición, se debe continuar en el trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se debe también en la próxima conferencia de presidentes intentar incluir, como se está haciendo, el problema de la financiación autonómica. Y también incorporar como variables específicas, más allá solo de la ponderación, como también se acaba de decir, incluir la despoblación y la orografía como valores independientes cuantificadas, no solo para corregir la población, sino también como valores propios en sí mismas y con una cuantificación potente. Y, sin embargo, aunque consigamos todo eso, estas propuestas no son suficientes para corregir la debilidad de la acción de los poderes públicos frente al desarrollo territorial y a la despoblación, que lastran en este caso a una comunidad autónoma como la nuestra. El mayor coste de los servicios en la comunidad debido al modelo de poblamiento, a los factores de la geografía física, a la infradotación y financiación desde el origen y al reducido apoyo que para Aragón ofrecen las diferentes políticas públicas estatales, vienen conformando un Aragón a dos velocidades, el rural y el urbano. Y para corregir esta brecha, que no deja de crecer, existe una política pública europea, ya existe. Es el mecanismo de garantía rural que está en la legislación aragonesa y en la legislación estatal trasladadas desde la legislación europea. Y este mecanismo es una herramienta de evaluación y diseño de políticas públicas que exige a la Administración competente atender el impacto de su política en las sociedades y en el medio rural. Y nuestra tarea es aplicarlo en Aragón y defender y exigir su aplicación en España en todas aquellas políticas estatales, porque esa será la vía para cambiar la tendencia actual. Queremos, y por eso le hemos propuesto, que la Conferencia de Presidentes tenga la obligación de analizar, revisar y evaluar de manera sistemática en qué medida las políticas públicas están agravando o mitigando la brecha rural-urbana. Es decir, que se aplique el mecanismo de garantía rural como también lo debe hacer Aragón. Por ello proponemos un punto número 4, que es reformar el reglamento de la Conferencia de Presidentes para incluir un artículo 2 que en sus funciones diga que aplicar de manera sistemática el mecanismo de garantía rural en la evaluación y diseño de políticas públicas. Y posteriormente hay otros dos puntos con dos ejemplos concretos, como son el impacto social, pérdida, la supresión de 1.400 paradas, que si se analizase desde el punto de vista de su incidencia no se aplicaría, y la evaluación del servicio de atención primaria, que tampoco se aplicaría si se evaluase desde el punto de vista del mecanismo de garantía rural. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Para la defensa de la enmienda número 3, por parte del Grupo Parlamentario Vox, señor Cibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, pues aquí estamos otra vez hablando de financiación autonómica. Esto de la financiación autonómica es un debate que hacemos de cara a la galería, cada uno a su clientela política, para hacer ver que hacemos algo a sabiendas de que no vamos a hacer nada. Porque el sistema de financiación autonómica, podemos aquí estar discutiendo todo el día de los criterios para la población ajustada, que no, a ver, que tiene sentido lo que han dicho todos los partidos políticos sobre la orografía y el sobreenvejecimiento y la dispersión y la despoblación. Tiene sentido. El problema es que no lo vamos a conseguir. Eso no lo vamos a conseguir porque este problema no tiene solución, porque el sistema que hay impide que tenga una solución. Nunca va a haber una financiación justa para Aragón, porque no tenemos el peso político que tienen los separatistas, los del País Vasco, que están en otro lado porque tienen el régimen foral, y los catalanes, los separatistas catalanes, que han estado pactando con los gobiernos del PP y del PSOE durante toda la etapa democrática. Y de ahí viene el mal, señorías, de ahí viene el mal. Y ahora, para este Gobierno, el problema de la financiación autonómica pasa como con el presupuesto, que no es más que una excusa. Es una excusa de mal pagador, porque como estamos poco financiados por culpa de Pedro Sánchez, no podemos bajar los impuestos. Como no tenemos presupuesto por culpa de Vox, no podemos asegurar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años. Y entonces el Gobierno no tiene culpa de nada, va tirando. Y vamos a llegar a las próximas elecciones con una sanidad peor que la que nos dejó Lambán, con la enseñanza de 0 a 3 años pagando por ella, con los impuestos, si acaso más altos, y al final este Gobierno y toda esta legislatura habrá sido la legislatura de la basura. Y ahora el señor consejero de Sanidad parece que se levanta enfadado, pero la realidad es que
la sanidad no ha mejorado nada. La sanidad no ha mejorado nada y al final utilizamos lo del sistema de financiación autonómica como una excusa, Y les voy a decir por qué no va a salir adelante. No va a salir adelante porque nosotros queremos estos criterios de la población ajustada, pero otras regiones quieren el criterio de la deuda histórica, el criterio de la población, el criterio del PIB, porque cada región quiere el criterio que más se ajusta a sus propios intereses. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana quiere que le financien el sobrecoste en la sanidad por atender a la población turística en verano. Pues Andalucía, el criterio de la superficie o la tasa de paro. Y entonces el Sudoku no suma lo que tiene que sumar. Y esto, al final, si se arregla, que no se arreglará, pero si nos acercamos a una solución, será subiendo los impuestos. Y por eso nosotros lo que proponemos es que no esté financiada ni la sanidad ni la educación, que la devolvamos a Madrid. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Cibiac. Turno de intervención de los grupos no enmendantes, comenzando por el Grupo Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Navarro, ya le adelanto que apoyaré su iniciativa, salvo que acepte las enmiendas de Vox, porque entonces no será su iniciativa y será otra que no me gusta. Al final aprovecharé el espacio electoral, que no sabía que había un espacio electoral para pedir el voto, como ha hecho el señor Guitarte, pero lo haré al final. Me he preparado el eslogan durante el resto de intervenciones. Miren, siempre que hay un acuerdo de financiación en nuestro país, Aragón sale perdiendo. Y esta vez no será una novedad. Nosotros solo tendríamos que pedir lo mismo que tiene Cataluña. Y con eso yo creo que podríamos firmar. Es cierto, el señor Cibiac decía, es que no tenemos la misma fuerza que Cataluña, porque los aragoneses no le votan a los partidos aragoneses. Si le votasen a los partidos aragoneses, fíjese, antes de Teruel existe, ya podríamos haber tenido fuerza y podríamos haber hecho cosas, igual algunas se habría cumplido, señor Guitarte, que usted ejemplos de cumplimientos puede traer pocos, Ejemplos de promesas puede traer muchas, pero ejemplos de cumplimientos poquitos. Aprovechando un momento como este, hay que ver lo que está pasando en nuestro país. Hay gente que define y defiende que lo malo es que las comunidades autónomas tengan autonomía para pedir sus diferentes financiaciones y para ejercer sus competencias. Yo hoy aquí lo que no entiendo y lo que repito y lo que cada vez me extraña más es ver cómo gente que no cree en las autonomías, gente que no cree en el Estado de las Autonomías, en las Cortes de Aragón, viene aquí a decirnos que no cree en ellas, pero a final de mes yo creo que ayer cobraron igual que yo. Creo que ayer cobraron igual que yo los que no creen en Aragón también. Yo creo que ayer cobré, me parece. Creo que ustedes igual. Si no creen en Aragón, devuelvan la nómina. Devuelvan ustedes la nómina y que la envíen a un pueblo de Aragón cada mes, al que sea. Oiga, aunque sea del PSOE, que no pasa nada. Que la envíen a un pueblo cada mes de Aragón. Que seguro que el alcalde se lo agradecerá, porque como ustedes no creen en Aragón y no creen en la financiación, y esto es un sistema inútil, adelgacen el sistema con 7 sueldos menos. Pero eso no. Es que no hay que ser... A veces somos muy hipócritas también. Oiga, llevan toda la mañana diciendo... Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Tenía pensado una intervención, pero voy a hacer otra, señor Navarro, después de escucharla a usted decir que ha subido a la tribuna a defender los intereses de Aragón. Miren, tradicionalmente esta tierra, basada en la cultura del pacto, tiene a bien poner a gala precisamente la unidad en torno a los acuerdos para hacernos fuerte en ellos y exigir, allá donde toque y corresponde, que se cumplan. Y yo estoy de acuerdo con usted en que hay un acuerdo en este documento, que es el punto 3. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y yo le pido la votación por separado. Porque lo que no se puede hacer precisamente es lo contrario, es utilizar en aquellas cuestiones en las que hay acuerdo para situar elementos que generan disenso. Yo no le he hecho ninguna enmienda pidiéndole dos cuestiones. El apoyo a la condonación de la deuda, que está tácitamente situado en su punto 1 de la iniciativa, precisamente, y lo ha dejado claro aquí cuando ha subido a intervenir, precisamente para justificar su posición, que es, antes de hablar de condonación de la deuda, que bien saben va a la próxima conferencia de presidentes, vamos a hablar de financiación. Para no hablar de nada, para no saldar el debate, porque saben positivamente que esto es tanto como no saldar el debate. Mi posición política es que yo sí quiero hablar de la condonación de la deuda, porque es un debate de país.
del que yo quiero hablar, porque yo tengo un modelo de país. Igual que tengo un modelo de país cuando hablo de armonización fiscal y de impuestos, porque aquí se dicen muchas barbaridades desde esta tribuna. Pero nosotros nos comprometemos para dar respuesta a las necesidades del país, en el conjunto del país, de forma justa, solidaria, tal y como determina también nuestro marco constitucional. En el primer punto no estamos de acuerdo, por lo tanto. En el tercero sí. En el segundo, hombre, yo le recordaría su voto en contra, por ejemplo, las entregas a cuenta. Estoy de acuerdo en lo que pone, pero estoy de acuerdo en lo que pone, pero me gustaría poder abstenerme para que usted respete mi posición unánime con usted. Punto 3, yo le pido la votación por separado de los 3 puntos. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Qué ansiedad todo el pleno esperando para decirles, señorías del Partido Popular. No, es que se lee uno la exposición de motivos de esta PNL, que le agradezco que no haya tenido usted el cuajo de tener que leerla aquí en esta tribuna, le agradezco que ha explicado su posición de otra manera, porque es una exposición de motivos, señorías, torticera, que nos parece claro que lo que ustedes buscan es hacer ruido, embarrar, buscar aquí todo tipo de artimañas para que nosotros, si lo ha dicho usted al principio, señora Navarro, de su exposición, no hablan de la conferencia de presidentes, ni de la deuda, ni de no sé qué, ni no sé cuántas. Vamos a ver qué hace el Partido Socialista con la votación. Si lo que están buscando es lo que están buscando. Y ya se lo hemos dicho nosotros por activa y por pasiva. Lo que no pueden hacer ustedes, señorías, que lo vienen haciendo en PNLs, en comisiones, en comparecencias, en ruedas de prensa, como les ha dicho el anterior portavoz, utilizar esta materia utilizada para destruir, para buscar fisuras, para enfrentarnos a nosotros con otras federaciones, para enfrentarnos a nosotros con el Gobierno central, que no va por ahí, que sean y hagan algo más sencillo, cojan el estatuto y defiendan el estatuto y nos unamos en torno al estatuto y nos unamos sin mirar a nadie por el retrovisor, ni ir contra nadie, ni ir contra nada, reafirmando lo que se dice en este estatuto, en el artículo 108, en el artículo 109, y no diciendo que vayamos a una conferencia de presidentes a hablar de no sé qué, para que luego lleguen como cuando van al Consejo de Política Fiscal y Financiera y hagan planta y se vayan. Ahora resulta que querían ir a la conferencia de presidentes, sí, y no quieren hablar de vivienda, claro, la vivienda no es importante, quieren hablar de lo que nosotros queremos hablar. Y si hubiéramos dicho de eso, de lo contrario. Y así una y otra vez. Señorías, no quiero entrar con detalle a lo que dice en esta exposición de motivos, por respeto a la rigurosidad de algunos que todavía quedan en el Partido Popular, que creo que pueden llegar a buscar algún tipo de consenso. Pero como decía antes el señor Alberto Izquierdo de las PNLs de Vox, señor Izquierdo, usted decía, oiga, que con esta exposición de motivos, ¿a dónde voy? Si podemos hablar del punto 3, claro que lo podemos respetar y aprobar, pero es que con la exposición de motivos, con esa una y otra vez, hacen ustedes ya una declaración trimestral prácticamente aquí de financiación al más puro estilo de los autónomos con la declaración trimestral del IVA. Vale ya de usar y de manosear este argumento, señorías del Partido Popular. Vayamos en plan constructivo y en plan consenso. Como decía, cojan el estatuto, nos hablen en una exposición de motivos seria y formal y iremos de la mano. Para hacer lo que están haciendo, desde luego no. Gracias, señor Galeano. Señora Navarro, para fijar su posición respecto de las 3 enmiendas y también respecto de la solicitud de votación por separado por parte del señor Sanz. Sí, muchas gracias, señor Sanz. Le admitiré la votación por separado. Por supuesto, respetamos todas las posiciones políticas. A los señores de Vox, no les podemos aceptar la enmienda. Ustedes piden el desmantelamiento del sistema autonómico. No podemos estar de acuerdo porque estamos aquí precisamente para defender el sistema autonómico y para defender a nuestra comunidad autónoma de Aragón. Al señor Soro le aceptaré la enmienda, me parece muy bien. Yo soy partidaria, que me conoce, de respetar los acuerdos por unanimidad de esta Cámara. Me parece fundamental que lo respete el Gobierno de España, porque si no es verdad que parece que trabajamos en balde. Llevamos muchos años trabajando en esta Cámara de manera rigurosa y seria. Y a Teruel existe. Yo le agradezco también su enmienda, comparto los términos de la misma, pero entienda que no es el objeto de la PNL. El objeto de la PNL es recuperar unos criterios de población y orografía
que propuso el propio Ministerio de Hacienda de Sánchez y que después en el 2025 nos lo quita, y que eso supone cientos de millones de euros menos para la Comunidad Autónoma de Aragón. Entiendo, pero yo creo que estará mucho mejor cuando se abra el sistema de financiación autonómica, y le aseguro que nosotros, si entonces la propone, se la apoyaremos. Gracias, presidenta. Gracias, señora Navarro. Se admite la enmienda de Xunta Aragonesista que modifica el punto 3 y respecto de la votación por separado, que no lo he entendido. Sí. Comenzamos la votación del punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 60 presentes, 61 emitidos con el voto telemático. Votos a favor, 31, en contra, 30, abstenciones ninguna. Sale adelante el punto número 1. Comienza la votación del punto número 2. Finaliza la votación. 59 presentes, 60 emitidos con el voto telemático. Votos a favor, 31, en contra, 28, abstenciones 1. Sale adelante el punto número 2. Votamos el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 60 presentes, 61 emitidos con el voto telemático. Votos a favor, 54. Votos en contra, 7. Sale adelante el punto número 3. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Partido Aragonés, Izquierda Unida. Para agradecer a la portavoz del Partido Popular el aceptar la votación por separado. Gracias, señor Sanz. Aragón Teruel existe. Señor Guitarte. Señor Soro. Simplemente, gracias, presidenta, agradecer, señora Navarro, la aceptación de la iniciativa de Xunta Aragonesista. Gracias, señor Soro. Vox, señor Zibiac. Sí, tan solo para reiterar nuestros argumentos, consideramos que este sistema autonómico a nivel de financiación va a ser muy difícil que haya una solución, porque el propio sistema lleva, además muchos de ustedes lo han reconocido, que el problema es estructural, lleva a que no se pueda solucionar. Y al final, pues en clave de política interna, pues esto actúa como una excusa para no llevar a cabo las políticas prometidas, para no traer presupuestos, porque aquí este Gobierno solo sabe hacer presupuestos cuando tiene un techo de gasto de 600 millones más que el año anterior, si no, no sabe hacer presupuestos. Y no sé qué ha dicho un portavoz de las nóminas. Mire, aquí todos nosotros habíamos cobrado muchas nóminas antes de la política, y aquí hay otros que fuera de la política nunca han cobrado nada, o gente que ha emprendido negocios que todavía falta de pagar a los acreedores. Venga, muchas gracias, señor. Gracias, señor Zibiac. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Señorías del Partido Popular, emplazo al señor Azcón a que lidere consensos, acuerdos con este Estatuto de Autonomía y busque alianzas allí donde podamos coincidir con otras comunidades autónomas, que gobierne, que deje de hacer oposición a la oposición. Señora Navarro, voy otra vez a rectificar determinado relato que ha querido construir el señor Guitarte con eso de que porque estaban ellos se hacía algo en ese informe. Usted lo ha dicho. Si fue el Gobierno de Sánchez, el Ministerio de Hacienda, el que propuso llegar a incluir estas propuestas de despoblación, orografía. Y en su relato que nos ha hecho hoy, incluso de pitonisa, de lo que va a pasar y demás, ¿sabe, señor Navarro, que se ha dejado una parte importante de ese relato? ¿Sabe por qué luego hubo otra propuesta que llegó, con ustedes la manosearon, con esto de el cambio del criterio? Porque muchas de las comunidades autónomas en donde ustedes gobernaban dijeron que no había que introducir esos criterios. Gracias, señor Galeano. Dejen de hacer oposición a la oposición y gobiernen, que lo han hecho muy bien con 600 millones de liquidación, señora Navarro. Gracias, señor Galeano. Señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los grupos que han sabido defender a Aragón. Qué papelón, señor Galeano. Tiene usted un papelón. Yo entiendo que usted haya cambiado de criterio con Lambán. Señora presidenta, ¿podría pedir silencio, por favor?
Es complicado el papelón del Partido Socialista. Ustedes acaban de votar en contra de que las aportaciones del Estado... Señor, gracias. Uso un momento, señora Navarro. Sí, por el tiempo. Que nos quedan 2 minutos para acabar. Si puede guardar silencio, por favor. Señora Navarro, adelante. Gracias, presidenta. Ustedes han votado en contra de este punto, que es los que defienden Aragón. Es que no ha hablado ni una palabra ni de financiación, ni de condonación, ni de números, señor Galeano. Ha ido al trazo grueso. Que las aportaciones del Estado a los fondos que integran el sistema de financiación autonómica se actualicen de acuerdo con el incremento de recaudación y conjunto de recursos obtenidos por el Gobierno de España. Dígame por qué ha votado eso en contra, que eso es defender a Aragón. ¿Por qué? Porque gobierna Pedro Sánchez. Ustedes no defienden a Aragón, ustedes defienden a Pedro Sánchez. Y eso se evidencia en cada una de sus votaciones. Y díganle a la señora Alegría que no vamos a poder ahorrar, no vamos a poder gastar el ahorro de intereses en gasto social. Que se lo explique también a los aragoneses. Gracias. Gracias, señora Navarro. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30.